Y dale que va, país, que son las 7:02 de la tarde y acá estamos una vez más para que sepas con toda la información. Y arrancamos con información de índole económica porque Sergio Massa arribó a Buenos Aires y sin escalas a La Rosada. Tuvo una reunión con Alberto Fernández. Los detalles del presupuesto es lo que están trazando. Te los vamos a contar en un ratito nada más. Además, te vamos a contar quiénes son los gobernadores que van a acompañar al presidente a los Estados Unidos en unos meses. Y volvió el humo a Rosario, también la ceniza, se vuelve una vez más irrespirable el aire en la ciudad del Río Paraná, de la provincia de Santa Fe. Vamos a tener a nuestro móvil ahí contándonos todas las novedades. Y si estás pensando en hacer turismo, atención, te lo contó ayer Males, se lanzó el previaje. Todos los precios y las mejores ofertas. Y también esa trampa que tenés que esquivar te la va a contar en un ratito nada más. Y por supuesto, todas las últimas novedades y todo lo que no sabés sobre el caso del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, que hace un rato ya se presentó y fue aceptada como querellante en la causa con nuevo abogado que es Juan Manuel Ubeira. Nuestro compañero Martín Angulo, palabra autorizada en este tema, nos va a dar después toda la información. Y vamos a estar hablando de lo que pasa en la interna de Juntos por el Cambio, de cómo se encamina la gestión de la mano de María Migliore, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, que nos visita en un ratito nada más. Vamos entonces a la calle, estamos en Casa Rosada con Cristian Balbo. Hubo novedades durante toda la jornada tras el regreso de Sergio Massa de los Estados Unidos. Cristian, ¿cómo va? Buenas tardes, Eddie, Marcela. Se acaba de retirar Sergio Massa de la Casa de Gobierno. Tenemos la imagen del momento en el cual se sube a su camioneta para dirigirse en primera instancia a la sede del Ministerio de Economía. Estuvo por el plazo de 3 horas aquí reunido en el despacho presidencial con Alberto Fernández. Recordemos que había aterrizado en la mañana de hoy procedente de los Estados Unidos con una agenda muy cargada donde se reunió con funcionarios del gobierno de Joe Biden, también con organismos de crédito internacional, también con funcionarios del Fondo Monetario Internacional y también con la frutilla del postre, la reunión con la secretaria del Tesoro. Lo que ya pudimos averiguar, Eddie y Marcela, es que mañana por la noche, por mesa de entrada del Palacio Legislativo, va a ingresar el presupuesto 2023. Estaba previsto que sea el día jueves, no. Mañana miércoles por la noche el presupuesto 2023 o sea que va a estar ingresando por mesa de entrada al Palacio Legislativo. Coincide con el momento en donde se empieza a cocinar la proyección de inflación, porque el INDEC se prepara para dar el dato del mes pasado. Es el mes pasado, pero también eso va a proyectar lo que puede ser el mes que estamos cursando. Es un número que va a ser fuerte y el gobierno de alguna manera intenta mostrar acción. Intenta mostrar acción. Lo que sabemos es que la reunión que mantuvo con el presidente de la Nación fue en principio con elogios para el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, que realmente hay que destacar la labor que realizó a lo largo de la semana que estuvo el ministro de Economía allí en los Estados Unidos, tanto en Washington como en Houston, cobertura especial que tuvimos para A24 con nuestro colega Adrián Sack en ambas ciudades. Y también para Mark Stanley, el embajador norteamericano en Buenos Aires, que colaboró y mucho también para cada una de las reuniones que mantuvo Sergio Massa, tanto con funcionarios como con empresarios, como con referentes de organismos de crédito internacional. Es justo, Cristian, lo que destacás recién. Mañana, sí. Es justo lo que destacás del papel de Jorge Argüello en su trabajo previo en los Estados Unidos y también del embajador Stanley acá en Buenos Aires, porque estas reuniones, estas giras, no pueden ser posibles si no hay un trabajo previo entre los que son los embajadores, que son los que van tejiendo acuerdos, reuniones, limando asperezas, armando documentos previos y llegando a los acuerdos que después en las reuniones se terminan de finiquitar con los protagonistas centrales. Pero la verdad que en el caso de Jorge Argüello, un gran trabajo en Estados Unidos que ya vino armando agendas para Guzmán, para Batakis y ahora esta agenda cargadísima que tuvo Massa en estos días. Y nada fácil, ¿no? Porque la verdad que Argentina tenía que mostrar resultados y había mucha desconfianza sobre lo que había dejado la salida de Guzmán. Concretamente, ¿qué gobernadores está pensando que van a viajar y cuándo, Cris? ¿Qué se está hablando ya de esto? Mira, en principio todavía no está la fecha prevista. Sabemos que están trabajando desde el área de Cancillería
Santiago Cafiero, estableciendo las conversaciones con los distintos gobernadores, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. También se hablaba de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. Quieren ver la posibilidad de que gobernadores de la oposición también participen de esta gira norteamericana. Están Sí, en el armado. déjame que te recién, adelante, pero bueno, la que intención te adelante es que... ahí, dentro Sí. del grupo de 10 gobernadores que estarían viajando. Como decís vos, Cristian, Gerardo Morales es uno de ellos, y también el gobernador Sáenz de Salta y el gobernador Jalil de Catamarca. Estos tres van a ser de algún modo las figuras centrales de esa delegación de gobernadores, porque son las provincias que De tienen litio. explotaciones de litio, y es donde se está buscando que se sumen más inversiones, y las reuniones previas de Sergio Massa, y también reuniones que va a mantener el presidente de la Nación en Estados Unidos cuando viaje con empresarios del sector energético y también del litio, Cristian. Exacto, lo que sabemos es que además de la reunión que mantuvieron en el día de hoy Sergio Massa, el ministro de Economía, con el jefe de Estado, en el día de ayer mantuvieron una conversación telefónica muy extensa, donde inclusive se destacó y mucho la posibilidad de que Sergio Massa pudiese estar cara a cara con la secretaria del Tesoro. Eso fue realmente muy elogiado aquí en la Casa de Gobierno, inclusive en el comunicado oficial que difundieron, destacaron ese encuentro marcando un antes y un después. Ahora el turno de los gobernadores, vos lo adelantabas, 10 en total, buscando que también los referentes de la oposición en varias provincias participen, que los gobernadores que no responden al oficialismo se sumen a esta gira que ha generado cierta cuota de entusiasmo después del resultado que dejó en evidencia la semana de Sergio Massa, tanto en Washington como en Houston, reuniéndose con funcionarios de Biden para el hemisferio sur, con empresarios del sector energético, también del sector petrolero, y el tema del litio, un tema fundamental también, además de Vaca Muerta, y que presumimos que en la visita de estos tres gobernadores que vos mencionaste va a estar en primera instancia en la agenda oficial. Cris, y sabemos que Argüello ya también, volvemos a mencionarlo, más allá está trabajando en ese sentido. del presupuesto, de las metas pactadas con Estados Unidos y de este viaje. Hoy también hubo una convocatoria con un sector del campo que estaba muy enojado por una medida que había tomado Pelle también en el medio de la misión a Estados Unidos de subir la tasa de financiamiento para aquellos que no liquiden la soja este mes. ¿Qué surge de estas reuniones, a sabiendas también de que hay muchos ruidos y rumores alrededor de lo que va a pasar con el dólar soja y otros dólares para otros sectores? Recordemos que el dólar soja va a mantener un precio de 200 pesos hasta el 1 de octubre, es decir, todavía continúa el entusiasmo y la lógica de liquidación que están haciendo. Hay algunos que se muestran más reticentes, pero por el momento esta dinámica que se ha generado a partir del acuerdo con la mesa de enlace, desde el gobierno presume que está funcionando en buenos términos. Hay otros sectores que están tratando de solicitar los mismos beneficios que viene recibiendo el campo a lo largo del mes de septiembre, pero en cuanto a liquidación, te diría que se está dando en buenos términos, se están incrementando las reservas en el Banco Central, además de los acuerdos que logró Massa con el BID y también con el Fondo Monetario en los Estados Unidos. Y a partir de ahí, claro, mañana el dato duro. Mañana, Marcela, llega el dato de la inflación de agosto, sí. Que presumimos que ya en el año 2022 puede llegar a superar el 100%. Por eso están todas las miradas puestas en eso y también en la exposición que va a hacer el jefe de gabinete Juan Mansur en el Congreso. Recordemos Gracias, que tiene Cris. que ir al Palacio Legislativo también a responder las preguntas de los legisladores de la Cámara de Diputados. Importantísimo esto último que estás destacando, sobre todo en momentos en donde el gobierno tiene que rendir examen en materia económica, cuando llegan las estadísticas. Volvemos enseguida con vos ante cualquier novedad. Hasta luego. Martín Angulo con los títulos sobre el tema Cristina Fernández de Kirchner y el intento de magnicidio, porque hubo novedades hoy, después vamos a ampliar, Martín. Sí, la última más de hace minutos nada más. Cristina Kirchner entra formalmente a la causa por el intento de su homicidio. Sus abogados se presentaron hace instantes pidiendo ser lo que se conoce como parte querellante del expediente. Es un acusador privado, un fiscal privado, eso es lo que está pidiendo Cristina Kirchner como parte del expediente. Y después vamos a contar quién es Amor de mi vida, una nueva persona que aparece dentro del expediente judicial con ese nombre y es la tercera detenida que tiene esta causa. Martín, ¿cómo tardó en presentarse como querellante Cristina, no? Sí, a mí me parece que hubo alguna decisión de quiénes van a ser sus abogados, porque de hecho quienes se presentan como sus abogados son dos personas que no están dentro de
sus dos abogados habituales, que son Gregorio Dalbón y Alberto Beraldi. Dalbón, quien la representa en las causas civiles, Beraldi, quien la defiende en las causas penales. Los nuevos abogados de Cristina Kirchner en esta causa son José Manuel Ubeira y Marcos Andazábal. En el escrito, Cristina Kirchner también adelanta que Dalbón podría representarla en una eventual causa civil. Ah, porque puede haber una doble causa. Puede haber una causa civil por este ¿Qué es hecho. esto que circuló sobre Sabac Montiel de acusaciones sobre pedofilia? Lo teníamos en nuestro graph recién. Sí, dentro de la tarjeta de teléfono que se le secuestró a Sabac Montiel, se encontraron fotos vinculadas a posibles prácticas sexuales con animales, de zoofilia. Por lo tanto, el fiscal de la causa pidió que eso se investigue aparte en otro expediente zoofilia. de zoofilia. Ah, no es pedofilia, hay que No, corregirlo. de zoofilia, No es lo mismo. con, que se investigue en otra causa aparte. Esto no tiene que ver con el expediente del intento de homicidio de Cristina Kirchner. Se verá en ese Claro. Si arma alguna otra expediente. cosa. Importante. Déjenme que les cuento, hoy a la mañana hablé con Jorge Argüello por teléfono, por radio, y le pregunté qué lugar había ocupado el tema del magnicidio, el intento de magnicidio a Cristina en toda esta agenda intensa que tuvo Massa con empresarios, con funcionarios, etcétera. Me decía que bueno, que había mucha conmoción en todos los que recibieron en las reuniones, que fue tema de consulta permanente, pero que bueno, de todos modos había estado esto presidido por ese gran paraguas que le dio el Departamento de Estado, habiendo sido uno de los principales organismos, o sea, uno de los primeros países del mundo que repudió y se congració con la Argentina por el tema del atentado a Cristina, pero que tanto del sector privado como del sector público de los Estados Unidos estaban muy preocupados por el tema Sí. en el Bueno, país, ¿no? podremos haber tomado algún ejemplo. Digo, ahora el presidente va a viajar, algún ejemplo de cómo ellos hacen inteligencia y también protegen a sus mandatarios. Y custodias y esas cosas, ¿no? Sí, perfecto. Martín. Bien, Martín, ¿tenés otro título? Sí. Junto con lo de Cristina Kirchner y con esta nueva detenida, vamos a contar cuáles son las nuevas pruebas que aparecieron hoy en la causa. Una causa que tuvo secreto de sumario ayer a la noche, lo habíamos contado. Causa que hoy ya no tiene secreto de sumario. Y aparece una conversación entre los dos detenidos que genera mucha suspicacia. Aparece un audio de Fernando Sabac Montiel con Perenduliarte, con su pareja, en donde hablan, previo al atentado, de pensar en alquilar un departamento frente al departamento de Cristina Kirchner. Esto refuerza para los investigadores la teoría de que esto estaba planificado. Se siguen sumando elementos a lo que Y ya te es un sumo, disculpame Martín, convencimiento. te sumo una cosa, y que de alguna manera también hay fondos, ¿no? Porque alquilar un departamento en Recoleta no sale 2 pesos. Bueno, No. ahí podemos plantearlo y pensarlo en voz alta. ¿Hay fondos o era parte de la charla de dos trasnochados que, digamos, se creían Que me inventan una parte de posibilidad? un gran esquema? Pero por supuesto, es cierto Bueno, lo que decís. Todo vos- es posible. De todos modos, esa persona llegó a donde decían que iba a llegar, que era ponerse frente a Cristina Fernández de Totalmente. Kirchner, y terminó poniéndole un revólver A ver, en la estamos cara. hablando de personas Eso que- ocurrió. Después de lo que no ocurrió se pueden hacer todas las especulaciones. Obvio, pero abre el interrogante de lo que muchos también se están planteando y que seguramente, me atrevo a especular, Cristina Kirchner va a llevar a la causa ahora que entra como querellante. Es un actor nuevo, muy potente y muy importante. Cristina Kirchner, por su figura y por lo que representa, puede plantear esta parte ahora que se busquen con otras medidas de prueba más información vinculada a esto que vos estás planeando. Bueno, ¿había más gente atrás de esto? ¿Había alguien que estaba financiando a esta gente? Porque claro, hablar de alquilar un departamento ya requiere una estructura mayor. Un Y poco más en esa grande, zona, sin totalmente. dudas. Después, con la tapa de PQS, vamos a aportar con Martín Angulo toda la información y muchas cosas que no escuchaste en ningún lado. Atención. Y sigue el humo en Rosario, no se puede respirar y los rosarinos empiezan a advertir que esta situación ya es incontrolable y que puede afectar a otras zonas de la provincia. Está con nosotros Joana Don, que nos está mostrando estas imágenes realmente de lo que es una vida imposible desde hace 2 semanas.
Joana, querida, ¿cómo estás? Hay una marcha, una manifestación justamente por esta dramática situación que viven a raíz de la presunta, vamos a así decirlo, quema de pastizales. Marcela, Edi, muy buenas tardes para todos. Hola. Así es, bueno, un día muy difícil en lo que es Rosario. Ayer también, desde muy temprano, el humo invadió los hogares de todos los rosarinos. Estamos hablando no solamente de Rosario, sino del Gran Rosario, el Cordón Industrial, San Nicolás, Villa Constitución. Son varias las localidades y ciudades afectadas. Y por supuesto, esta situación tan extrema que estamos viviendo, porque digo extrema porque hoy fue el peor día en lo que va del año, hizo que gente se autoconvoque aquí, dado la gravedad de lo que vivimos este día martes, que pensamos que no podía ser peor que el lunes, porque sinceramente había sido muy asfixiante, muy agobiante el humo en los domicilios, y hoy fue peor. Estamos hablando que en los valores que dice la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de 15 microgramos de partículas por metro cúbico sería. Sí, y la verdad que viendo las mediciones Sí. En general por redes sociales y la convocatoria es a regresar a la utilización de barbijo justamente para proteger las vías respiratorias, Joana. Sí, es una de las recomendaciones, Marcela, porque como te digo, realmente es muy impactante lo que está pasando en Rosario. La calidad del aire es 30 veces peor que la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Hoy tocamos un pico extremo de 500 microgramos de partículas por metro cuadrado cúbico, y la verdad que la sensación es de asfixia, de angustia, recurrir al barbijo como hace la señora que vemos aquí, porque sinceramente a la hora de tener que circular y transitar es imposible, y no solamente en las afueras, sino dentro del domicilio. Obviamente el humo no elige, no pide permiso, no golpea la puerta, te despierta directamente a la mañana y te enterás ya desde las 5 de la mañana que va a ser una jornada muy difícil. Claro. Joana, ¿a qué responden estas nuevas situaciones? Porque yo supongo que se daba por hecho en Rosario que una vez pasado el último acontecimiento ya esto no iba a volver. Bueno, este fuego es uno que está localizado en Villa Constitución y Pueblo Ester. Estábamos hablando de aproximadamente 5 hectáreas que estaban prendidos fuegos y que parecía estar controladas. No nos olvidemos que estuvo el ejército también aquí trabajando el fin de semana, sí. Se retiró fin de semana, y precisamente fue el lunes cuando se da vuelta el humo y estas 5.000 hectáreas pasan a ser el doble y todo el humo empieza a afectar nuevamente a la zona. ¿Qué es el motivo, Sí. Edi? ¿Qué piden? El humo es por el viento, y aparentemente hubo también una mano intencional a la hora Pero, Joana, a la estamos hora de viendo volver a prenderse. una manifestación ahora multitudinaria. Bueno, parece haber una gran cantidad de gente. Decinos vos cuál es tu percepción. Lo vemos desde acá, desde una pantalla, pero vos estás allí. Y sectores políticos, claro, ¿no? ¿a O sea, quién está le politizada reclaman? el reclamo también. Vemos las banderas ahí, Polo Obrero, Edi. Pero ¿a quién le reclaman y qué, concretamente? Bueno, los carteles, por supuesto, van dirigidos sobre todo al ministro de Ambiente, Juan Cabandier, pidiendo la renuncia. Es una convocatoria de organizaciones sociales que fueron los que primero se convocaron aquí, pero vale aclarar que no hubo un llamado, sino que directamente frente a la gravedad de este asunto decidieron, por supuesto, convocarse aquí. Le vamos a preguntar a nuestra representante qué reclaman y a quién. Nosotros acá estamos diciendo basta de quemas, basta de quemar nuestros humedales. Queremos denunciar el humo político que hace el gobierno nacional, el gobierno de Pablo Hapkin, el gobierno de Omar Perotti. Acá las salitas están totalmente colapsadas porque acá el humo lo que causa son cientos de problemas de respiratorios, y por eso hoy hay un reclamo muy fuerte de las barriadas que están condenadas ya al trabajo precario, condenadas a los bajos salarios, a no tener trabajo y ahora tener que también fumarse esta nube tóxica que hace más de 3 años que vienen dando vuelta y nadie da una solución. Por eso hoy participamos de esta convocatoria, que se ha hecho una autoconvocatoria para decir basta. Gracias. Sí, Joana. Ahí, acá digámoslo, porque de acuerdo al sector político que se trate, la queja es hacia una autoridad distinta, ¿no? Porque acá el Polo Obrero plantea contra el gobierno nacional, el gobierno provincial y la intendencia. Hemos visto por Twitter y otras redes sociales sectores del progresismo santafesino que apuntan más hacia el gobierno nacional, porque bueno, la intendencia de Rosario, las autoridades provinciales
¿qué dijeron al respecto? Y no genera ninguna sospecha que esto se haya recrudecido cuando los militares, el ejército dejó de estar en el combate al fuego. Y mira, Edu, Eddie, la verdad me quisiera correr del lugar político, porque sinceramente creo que es lo único en lo que no tenemos grietas y estamos todos de acuerdo que tenemos que realmente darle una solución, porque no estamos pidiendo, no hay un plan social de por medio, no se pide una paritaria de cualquier tipo de trabajador, sino que estamos pidiendo simplemente poder respirar, ¿no? Sí, es la salud de todos. Por supuesto, esta convocatoria viene desde un sector, por eso también no hay gran cantidad de gente, como sí hemos estado presente en otras marchas más multitudinarias que fueron precisamente hace 15 días atrás, en donde la gente también se acercó a decir basta. Por ahí la bandera política es un momento en el que debería de quedar de lado cuando la principal queja y el principal reclamo es que dejen de quemar los humedales. Más allá de las banderas políticas, el reclamo es concreto, es hacia el gobernador, es hacia las esferas de responsabilidad nacional, al ministro Cabandier. Están apuntando muy concreto a que todo que tenga que hacerse responsable se haga cargo de esta situación, porque otra vez Rosario está sofocada por el humo y cuando esto ocurre llega a otros lugares, lamentablemente, con el viento del país. Así que ojalá podamos dar respuesta. Por lo pronto tenemos abierto para que sepas, para cualquier, desde el gobernador, el intendente, Cabandier, cualquier persona que sienta que puede dar respuesta a este reclamo, no hacemos banderas. Acá todos participan. El que quiera puede hacerlo, tenemos abierta nuestra producción. Joana, volvemos con vos enseguida para actualizar lo que sucede en esta provincia. Hasta luego. Gracias. Está con nosotros María Migliore, que es la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, María, por venir Para que sepas. Una primera consulta que te quería hacer. ¿Cómo está la situación social en la Ciudad de Buenos Aires? Porque en los barrios más populares se tiene que estar sintiendo con muchísima fuerza la crisis económica, la crisis social, el tema de la inflación, etcétera, etcétera. Bueno, como vos bien decís, el tema que más preocupa hoy en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, lo que me transmite la gente cada día cuando yo estoy recorriendo mis lugares de trabajo, es la inflación. Hay una preocupación muy grande, no ya por no llegar a fin de mes, sino por no poder cubrir la semana. El tema de inflación es un tema que preocupa muchísimo, se siente muchísimo y es un tema de conversación que para mí lo que marca es que la necesidad de que el gobierno nacional fije un rumbo, sobre todo en materia económica. Creo que eso es central, la política social y la política económica tienen que pensarse juntas, y la inflación donde más afecta es en los sectores populares. Quienes pierden, quienes gastan un mayor porcentaje de salario en bienes básicos, la inflación, sobre todo cuando se concentra en el precio de los alimentos, es muy fuerte, y ese, te diría, es una de las principales preocupaciones y Ahora, problemas. María, da la sensación de que por lo menos en la ciudad uno transita, hay cada vez más gente, cada vez más niños durmiendo en la calle. Ayer teníamos a Joaquín de la Torre que nos decía él con sus propias estadísticas que en el conurbano bonaerense él tenía una mirada de que estaba ocurriendo lo mismo, que hay más gente cartoneando, pero sobre todo apuntaba a la niñez. ¿Qué puede hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para no quedarse solamente en que si no se fija una meta inflacionaria y no se cumple, entonces, bueno, no hay nada que hacer? No, por supuesto que hay mucho para hacer y hacemos mucho todos los días. La inflación es un problema que preocupa de manera cotidiana, pero por supuesto que nosotros hacemos todos los días distintas acciones para tener una buena política social. En el caso particular de las personas que están en situación de calle, nosotros tenemos un equipo que todos los días recorre todos los puntos de la ciudad, los recorre de manera proactiva, y además tenemos una línea, que es la línea 108, que está habilitada para que todos los vecinos y las vecinas de la ciudad puedan llamar, puedan decirnos dónde hay una persona que está en esta situación y nosotros poder de manera inmediata. ¿Y tu percepción, María, como ministra, en esta recolección de datos de calle, cómo está el cuadro de situación? ¿Hay más niños durmiendo? ¿Hay más gente pidiendo? Mira, ¿Qué yo registro separaría, numérico tenés? Mira, nosotros lo que vemos es gente durmiendo en la calle. Nosotros hicimos un censo en abril, lo actualizamos cuando se hizo el censo nacional con el INDEC, y el número que nos da es de 2.500 personas. El día que se relevó, de esas 2.500, 1.500 estaban adentro de los centros de inclusión. O sea, nosotros tenemos una red de 38 centros de inclusión. Y había 1.000 que estaban en situación efectiva de calle, con los que nosotros trabajamos, siempre con la idea de poder invitarlos a que vengan a uno de estos centros. Para nosotros la calle no es un lugar para vivir. Entonces, realmente siempre apostamos a que puedan venir, sobre todo porque lo que nosotros creemos y queremos promover
es que las personas puedan tener una segunda oportunidad. Entonces, una vez que vienen a uno de estos centros, nosotros trabajamos en, dependiendo la problemática que tengan, en rehabilitaciones que tienen que ver con consumos problemáticos, adicciones, personas que han atravesado situaciones de violencia, personas que tienen que recomponer vínculos familiares, capacitaciones laborales. A mí siempre me gusta marcar que, por supuesto, que la situación de calle, quien no tiene dónde dormir, dónde vivir, está atravesada por cuestiones económicas más bien, pero es una situación que es mucho más compleja. Digo, hay un montón de lazos sociales que se rompieron para que una persona llegue a estar en esa situación. Muchas veces hay problemáticas de salud mental en un porcentaje importante, entonces siempre para nosotros lo prioritario es poder entablar un vínculo y que esas personas puedan venir a los centros para empezar este proceso. Por eso para nosotros también es tan importante trabajar en red con las distintas organizaciones que trabajan todos los días en las ciudades en un muy buen trabajo. Iglesias evangélicas, iglesias católicas, la Red Solidaria, la UBA. Trabajamos en red con todos para poder articular y aunar esfuerzos. Entonces, María, vos sabés que lo charlamos alguna vez, vos lo sabés porque lo charlamos alguna vez. Lo que yo veo, que en una cantidad de tiempo importante, como que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a ver, como que invisibilizó la política social que está haciendo en los barrios más vulnerables, su relación con movimientos sociales, el tema de los planes sociales, porque eso de algún modo genera conflicto con el electorado básico de Juntos por el Cambio y del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene hacia los sectores más marginados por ahí alguna aprehensión. La pregunta es doble, pero es, primero, ¿esto fue así? ¿Hubo un replanteo sobre esta cuestión? ¿Y cuál es concretamente la relación con los movimientos sociales y en particular con el movimiento de Juan Grabois, que muchas veces algunos, qué sé yo, desde el oficialismo lo acusan a Juan Grabois de ser prácticamente, entre comillas, un empleado de Horacio Rodríguez Larreta? Lo primero que a mí me gustaría como destacar es que yo creo que nuestra política social no tiene ningún tipo de contradicción con nuestro votante. Yo veo que el votante de Juntos por el Cambio lo que quiere es que la Argentina pueda salir adelante, que ese aspiracional que todo nuestro votante cree que es lo más importante, ese aspiracional de progreso, de poder salir adelante, se materialice. Y nuestra política social lo que hace justamente es buscar eso, hacer que sea accesible ese aspiracional para todos los sectores. Nosotros creemos en una política social que no sea solamente asistencial. Yo realmente creo que, por supuesto, el Estado tiene que estar presente, sobre todo en momentos de emergencia, pero creo que la política social es un puente. O sea, vos coincidís con Zabaleta. En esto hay una coincidencia con el ministro. ¿En qué sentido? Justamente en esto de que los programas sociales tienen que ser un puente y que tienen que eliminarse. Yo creo que los programas sociales tienen que ser un puente entre una situación en donde estamos y donde queremos estar. Entonces, siempre en cualquier componente de política social, sea cuando se acompaña una persona en situación de calle, sea cuando pensamos un programa de trabajo, sea cuando hacemos inversión en infraestructura en barrios populares, tiene que responder a la pregunta si las personas y las comunidades tienen más oportunidades de desarrollo después de la intervención. En esa política social creemos en Juntos por el Cambio y eso es lo que venimos haciendo hace tiempo. ¿Están trabajando con el ministro a nivel nacional, el ministro de Desarrollo a nivel nacional? En el tema particular de potenciación de trabajo no estamos trabajando en conjunto. Sí tenemos un intercambio permanente sobre distintas cuestiones, como lo hacemos con todos los sectores. Digo, para mí no podemos pensar las responsabilidades de gestiones que tenemos sin diálogo y sin acuerdos posibles. Entonces, nuestra manera de trabajar en temas concretos de gestión siempre es hablando con absolutamente todos los sectores. Un movimiento social, un responsable del gobierno opositor, el sector privado. Yo creo en un Estado que es un puente y que genera esas conversaciones para poder resolver problemas. Son muy complejos los problemas que tenemos que resolver. No hay otra manera de plantear largo plazo si no es generando acuerdos. A nosotros nos parece obvio, ¿viste? Pero tal vez cuando están gestionando cuesta a veces articular distintas áreas. Es bueno que vos nos cuentes que se está articulando una comunicación. Y hay ejemplos concretos. Para mí el diálogo vale la pena en los acuerdos cuando nos podemos generar resultados de mejora en la vida de la gente. Ir al problema concreto y resolverlo. Por ejemplo, lo que vos planteabas, Eddie, recién, la política de integración de barrios populares que llevamos adelante en la ciudad. Es una política que yo creo que realmente es muy buena. Tenemos desafíos para seguir profundizando, muchísimos. Pero en los últimos años hemos avanzado de manera significativa en poder trabajar temas de pobreza en términos estructurales.
es muy difícil pensar un proceso de desarrollo cuando una Sí, familia no tiene agua potable. lo que digo eso es valorando el trabajo, y sabes que lo valoro porque lo hemos conversado, pero no se sabe mucho, no se sabe mucho de cuál es el trabajo social que se hace desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a partir de tu gestión. Y no se sabe mucho también de debates internamente que vos has dado dentro del propio Juntos por el Cambio con algunos otros actores, como por ejemplo, en muy buenos términos, con Miguel Ángel Pichetto, recordamos un debate sobre lo que él suele utilizar muchas veces, que es este término del pobrismo, como una manera de calificar el tema de los movimientos sociales o más de los movimientos sociales, de los que viven de los planes sociales, que vos tenés una posición diferente a esa concepción. Mira, yo lo que valoro mucho y en Juntos por el Cambio estamos haciendo un trabajo muy grande entre todas las fundaciones que representan a los distintos partidos políticos, la del radicalismo, la de la coalición cívica, la de Miguel Ángel Pichetto, la del PRO, en poder poner los puntos de acuerdo, poder ver cuáles son los temas fundamentales en los que tenemos que estar de acuerdo para poder salir adelante. Hace unos meses redactamos un documento para la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en La Matanza, donde la verdad hubo muchísimo acuerdo entre los distintos espacios que hacen a Juntos, sobre todo en esta mirada, de que la política social tiene que transformar. Yo no me resigno a tener una política social que sea solo asistencial. O sea, yo creo que estando presentes y acompañando en momentos de emergencia se puede dar un paso más y la política social puede ayudar a romper estructuras y dinámicas de pobreza. Y ahí tenemos que apuntar. Y ahí yo creo que en todos los dirigentes Juntos por el Cambio se está dando un debate súper interesante. No por bueno. interpretarla a Marcela, pero creo que a eso se refería cuando hablaba de la relación con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Pues yo creo que en este concepto que vos estás tirando hay una noción, un acuerdo transversal entre distintas fuerzas políticas que están pensando estas acciones más o menos de la misma manera. Y muchas veces en el fragor del combate electoralista esto se pierde en el choque de posiciones o en el ocultamiento de estas políticas mancomunadamente que se lo hace. Por supuesto, hay que generar acuerdos y sobre todo después esos acuerdos materializarlos en términos reales. Yo creo que nuestro espacio político tiene además esa característica de poder avanzar en cuestiones concretas que vayan haciendo una diferencia. Y en todos los lugares en los que trabajamos lo hacemos con el mayor consenso posible. Sí, lo que a mí me parece importante a la hora de marcar un rumbo es que el Estado defina un rumbo. Yo creo que la política social tiene que estar implementada de manera directa por el Estado. El Estado tiene que marcar para dónde queremos ir y a partir de ese rumbo concreto poder sostenerlo y poder involucrar a todos los actores. Digo, no sé, el ejemplo del barrio 31 o del barrio 20. Sentar a todas las partes a la mesa y sobre eso generar acuerdos que permitan largo plazo. No, en un barrio como el de la 31 son 45.000 personas las que viven. El proceso de transformación que hay que hacer es de largo plazo. Venimos avanzando muchísimo, pero es un proceso que para que se consolide tiene que trascender muchas gestiones de gobierno. Bueno, la mejor manera de construir una política de Estado es pudiendo generar consensos y ser claros, seguro, y ser claros que hay diferencias también, y eso me parece positivo también. Digo, y en estos barrios, ¿cómo juega cuando ustedes quieren emparentar con el diálogo? Cuando a veces vemos noticias todos los días en donde lamentablemente penetra el narcotráfico, trata de blancas, un montón de delitos que en barrios vulnerables lamentablemente se repiten. La ciudad no está ajena a esto. Por supuesto que no, y por eso intervenimos. El proceso de integración del barrio 31, por ejemplo, supone un destacamento de la policía en el lugar más complejo de todo el barrio. El CEDEL, que es el Centro de Desarrollo y Emprendedorismo Laboral que nosotros tenemos, antes era un búnker narco. Esa fue una de las primeras acciones que se tomó para poder empezar el proceso. Abrir calles, iluminarlas, eso te mejora muchísimos indicadores de seguridad. Tener presencia de la policía, tener el polo educativo más grande de la ciudad, mejorar el acceso a centros de salud, tener el Ministerio de Educación en el barrio. Hay un polo gastronómico. Hay un polo gastronómico que estamos trabajando. Tener un espacio público enorme, todo lo que era bajo la autopista. Ahí mudamos a las familias a las que que estaban viviendo ahí, que eran las que vivían prácticamente en peores condiciones. Y ahí estamos generando un espacio público para hacer deporte, actividades comunitarias. Entonces es el Estado en su integralidad que interviene para generar un proceso de desarrollo. Estamos trabajando mucho con el sector privado para que empresas puedan instalarse en el barrio y tomar gente de ahí. Eso es un proceso de desarrollo. Formal. Ese es un proceso de desarrollo. Sí, María, quería preguntarte cómo te va. Quería preguntarte, a ver, los que conocemos la calle no vamos a negar el trabajo que se hizo en el barrio 31, en La Bueno, en la de Fraga también aquí, pero son siempre lugares en los que pasa mucha gente, se puede visibilizar mucho. Hay lugares que a mi entender están más postergados, como por ejemplo la 1114, que está alejado del centro de la ciudad, que tal vez no pasa mucha gente por ahí.
¿Hay alguna tarea que se pueda hacer en ese lugar, que se pueda destacar en ese lugar? Porque en otros lados los he visto, pero en la 1114 parece postergada. Te pongo el ejemplo del barrio 20 de Lugano también, un barrio de 30.000 personas, donde tenemos uno de los procesos de integración más grandes de la ciudad. Esa franja más al sur, ¿no? En la franja más al sur, o en la 2124, donde hemos avanzado mucho en la relocalización de las familias que estaban viviendo en el camino de Sirga. En la 1114 estamos trabajando, hace unos años la pudimos censar, hace 3 años, que fue un hito grande en el barrio. Se empezó a trabajar en un proyecto de ley de reurbanización con los delegados, eso está actualmente discutiéndose en toda la mesa de gestión. Estamos haciendo hoy obras de infraestructura, especialmente de agua y de cloacas en los lugares más críticos. Y como yo decía antes, empezamos por algunos barrios y tenemos desafíos pendientes. Esta mirada que nosotros tenemos la vamos a seguir profundizando a lo largo de los años en distintos lugares. María, pero se está trabajando en todos los barrios. ¿Y siguen creciendo esos barrios? Porque, por ejemplo, la de Fraga, he visto otros que siguen creciendo, tal vez no se pueden expandir hacia los costados, pero siguen creciendo para arriba. Ya que decís que censaron un 1114, ¿siguen explotando demográficamente esas zonas? Mira, en la medida que el proceso de intervención avanza, el crecimiento es, si querés, regulado, justamente porque nosotros cuando empezamos hacemos un censo para poder pensar la infraestructura de servicios necesaria. Entonces, nuestra experiencia lo que viene siendo es que cuando empieza a haber trazado de calle formal, regularización, empieza la formalización de todos los servicios, el crecimiento tiende a ser más controlado y ordenado, y justamente también lo que hace la ley es dar una zonificación para que el Estado pueda controlar hasta cuánto se puede construir, cuándo empieza a ser ilegal. Hemos cancelado construcciones. Ahora, sí, lo que a mí me parece importante también, y no solo pensando en la ciudad de Buenos Aires, sino también en todo lo que es el conurbano, donde tenés una zona de pobreza muy grande en la provincia de Buenos Aires, lo que es necesario es un proyecto de crecimiento de país que dé oportunidades a cada una de las personas en sus provincias. Tratar de que cada uno tenga oportunidades en el lugar en el que nace y justamente que no haya una migración Lo que pasa es que interna. esas son políticas de largo plazo, ¿viste, María? Y que después vienen los gobiernos y la cambian. También con la anterior gestión hubo demasiados cambios de políticas que consideraban que no se sostenían. Aún así, las estadísticas de indigencia y de pobreza siguen siendo muy altas en relación al crecimiento que Argentina podría haber tenido incluso en la anterior gestión. ¿Ustedes hacen una autocrítica cuando piensan siempre en la política nacional como el resorte o el sostén de cómo se gestiona en una gobernación o en la Ciudad de Buenos Aires? Por supuesto que la política social, como decíamos al principio, no puede pensarse separada de la política económica. La política macro es la que genera condiciones de posibilidad para el crecimiento. A mí siempre me gusta decir, sin la macro no se puede. Y es que realmente Bullrich una vez se ordenado. enojó con Macri y dijo, con Macri los planes sociales crecieron. Yo te pregunto esto porque tiene que ver con el color político Por eso donde digo, ustedes se mueven. Yo creo, sin la macro no se puede, con eso solo no alcanza. Son dos dimensiones que tienen que ir siempre juntas. El ordenamiento macroeconómico y el crecimiento es la condición de posibilidad. Ahora, son tan grandes los problemas estructurales que tenemos en la Argentina que necesitamos una política social que esté diseñada en la misma dirección en la que vaya la política de trabajo, la política educativa. No son carriles separados, son cosas que tienen que estar pensadas en el mismo rumbo. ¿Y vos ves posibilidades que se genere empleo genuino para ir quitando programas sociales? Bueno, insisto, es la propuesta de Zabaleta, se armó flor de lío este año en el oficialismo por esa propuesta. Anunciaron este plan de 200.000 puestos, ¿no? Mirá, yo creo que, por supuesto, si no hay más puestos de trabajo, ya sea de empleo o de reconocimiento del trabajo que muchas personas ya vienen haciendo, es imposible pensar en escala en solucionar estos temas. Yo tengo una mirada crítica respecto al gobierno nacional, en que no veo que haya un rumbo claro en términos económicos y una propuesta clara de cómo vamos a crecer de manera sostenida. Me parece que ahí la posición de todo nuestro espacio y la mía es clara. No creo que en el corto plazo eso vaya a pasar. Creo que lo que tenemos que hacer es generar una propuesta que nos permita a largo plazo tener un rumbo y un proyecto de crecimiento. Si no, es muy difícil. Pero insisto con esta idea de que la política social tiene que estar pensada en función de toda la demás. Es un plan de gobierno que tenga distintos componentes, porque sin la macro no se puede, realmente es la condición de posibilidad y hay que dar una discusión seria en eso, pero no va a alcanzar solamente. Entonces, tenemos que pensar en términos de desarrollo desde lo productivo, desde lo educativo, desde la infraestructura, cómo nivelamos oportunidades para que esto pueda suceder. Hay una cosa que yo me quedo con eso porque tiene para mí mucho que ver con la integración y con la inclusión, incluso dentro de una propia identidad política, porque hay términos como planero, por ejemplo, que está muy identificado al lenguaje de la oposición, particularmente de Juntos por el Cambio y particularmente al votante pro. Lo mismo el pobrismo y este tipo de
de calificaciones. ¿Qué tenés vos para decirle al votante de tu propia fuerza con respecto a estas cuestiones que parecen estar muy identificadas con el lenguaje corriente del votante? Pero yo no asociaría ni la palabra planero a nuestros votantes. Me parece que ahí hay que hacer realmente una distinción. A mí la palabra planero me parece espantosa, me parece que estigmatiza, me parece que aleja y sobre todo que no reconoce el esfuerzo enorme que hacen todas las personas en los barrios populares para salir adelante. Yo invito a cualquiera a venir al barrio 31, al barrio 1114. El miércoles pasado teníamos una reunión temprana y yo llegué a las 7 de la mañana al Ministerio de Educación y vos lo que veías era familias que estaban esperando el colectivo para que los chicos fueran a la escuela, comercios que abrían las persianas. Te digo, el esfuerzo que hace la gente para salir adelante. Laburantes. Entonces, en un barrio popular lo que la gente quiere es salir adelante y se esfuerza muchísimo. ¿Sabés cuál es el drama de la Argentina? Que vos te podés esforzar muchísimo y tu trabajo no vale. Entonces lo que tenemos que recomponer es un país donde el esfuerzo vuelva a valer la pena. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema y lo que tenemos que hacer es reconocerlo desde la propia fuerza de la gente, desde ese aspiracional que hizo grande la Argentina, que está presente en los sectores más bajos, que son los que más lo pelean. Yo lo que creo que esa silla tiene un problema porque a mí me confunde, Marce, porque ayer estaba Joaquín de la Torre sentado ahí y ahora estás vos y yo digo, ¿y la grieta dónde está? Claro. Porque... O sea, son lenguajes, son propuestas, son elaboraciones, análisis y políticas que, primero, con las que es difícil estar en contra, conflictivizar desde el discurso político, pero de hecho después terminan confrontando en lo electoral muy fuerte hasta un punto de enemistad o al punto de llegar a un recambio donde se cambian las políticas y se cambian las cosas. Yo no veo mucha diferencia entre el planteo que vos haces, el que hacía Joaquín de la Torre ayer o el que pueden hacer algunos referentes de movimientos sociales o funcionarios del área social de otras administraciones independientemente de la postura política o la ideología. A mí me parece que es bueno que haya consenso en los lineamientos, creo que la diferencia la tenemos que hacer desde la realidad. A mí me parece que en eso nuestro espacio, y especialmente Horacio Rodríguez Larreta, es quien más capacidad tiene para transformar de manera concreta la realidad todos los días. Digo, todo esto que yo te estoy contando no son lineamientos en abstracto. Digo, tiene años de gestión que vienen marcando un camino que tiene que profundizarse, que tiene muchos desafíos por seguir recorriendo, por supuesto, pero que tiene un compromiso muy grande y sobre todo una posibilidad de que este aspiracional y estos lineamientos María, ¿hace sean cuántos reales. años que vos gestionás? Yo estoy del 2000... Sos muy joven, ¿no? Pero con total respeto. Tengo 36 años. Pero Larreta hace 17 años que está en el macrismo en la ciudad. Lo pregunto como ideología y color político. En 17 años, ¿no tendría que haber habido también otras propuestas, incluso cuando lograron tener la sintonía del gobierno nacional, mismo color político, gobierno nacional, gobierno de la ciudad, gobierno de la provincia de Buenos Aires? No se generó esa articulación que vos estás proponiendo. Pero no, se generó y se generó muchísimo. De hecho, nosotros pudimos, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo concreto de lo que es la integración de los barrios populares, profundizarla porque había sintonía con el gobierno nacional en 3 componentes básicos. Acceso a tierras... ¿Pero decís que se perdió ahora? No, pero déjame que te ponga este ejemplo. Primero, Fraga, Chacarita, que es uno de los barrios donde hemos trabajado. Eso eran terrenos ferroviarios, un nivel de articulación altísimo con el gobierno nacional, que la buena sintonía nos permitió hacerlo. Segundo, acceder a financiamiento que antes había estado trabado para la ciudad, en temas críticos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la financiación de las obras para la causa Kumar, digo, todo lo que es la sirga de la 21-24, eso antes había estado frenado. Lo pudimos hacer por sintonía con el gobierno nacional y hoy se está manteniendo. No, pero déjame ser clara en la pregunta, tal vez no lo haya sido. Vuelvo a preguntar para ser más clara, digo, cuando vos decís Larreta es el ejemplo o es Bosa el mejor ejemplo, digo, pero ¿por qué sería diferente a lo que ya vimos? Porque, a ver, primero, yo creo que Juntos por el Cambio en general... lo estamos planteando como una candidatura que Larreta presidente. Claro, Juntos por el Cambio en general, tiene una política social a lo largo de estos años, de nuevo hasta los 17 años, son muchos los logros. Y muchas veces yo creo que no se valoran lo que se avanzó en términos de, por ejemplo, la reducción del embarazo adolescente cuando Mauricio Macri era presidente, la Ley Nacional de Integración de Barrios Populares que se sancionó en 2018 y empezó por un programa que planteó el Ministerio de Desarrollo Humano que lideraba Carolina Stanley. Lo que se hizo con Hacemos Futuro, que era el programa que había, el programa de lo que sería ahora Potenciar Trabajo, donde se empezó a trabajar con condicionalidades educativas, promover que las mujeres se capacitaran. Yo creo que hubo avances.
Digo, y creo que es injusto decir que no han Yo, estado. de hecho, cuando se destacaba el trabajo de Carolina Stanley, la criticaban porque recibía a los referentes de distintas banderas, organizaciones populares. Entonces, es como un poco contradictorio. Y lo que intento es entender desde tu propuesta y desde la gestión qué es lo que va a ser distinto si logra la candidatura a presidente de Larreta y finalmente es el próximo designado como presidente. Lo que creo que nosotros estamos planteando, y de nuevo, como todos juntos por el cambio, es tener una política consistente. En términos generales, un rumbo general de gobierno, digo, que plantee para dónde queremos ir, que haya un plan, que pueda estar eso validado por todos los interlocutores políticos, y el componente social tiene que ser una parte fundamental de este plan con esta mirada de transformación. Pero de nuevo, no lo pondría en oposición a lo anterior. Digo, yo realmente creo que en Juntos por el Cambio venimos recorriendo un camino hace mucho tiempo y que muchas veces se reconoce poco y que nosotros tenemos que dar esta discusión, porque cuando vemos también... Por ahí el tema sería cambiar la lógica de una buena vez, establecer políticas de Estado que no obliguen a los candidatos todo el tiempo a estar planteando algo diferente, porque si no todo el tiempo diferente tenés que cambiar lo que se hizo bien. Incluso, Luis, ¿pregunta tenías? Sí, a mí me parece que rescatando lo que se puede rescatar de lo de Pichetto y de tantos votantes de Juntos por el Cambio o gente que piense desde ese lugar, hay una diferencia. Hay una diferencia porque si vos le ponés todo el énfasis a atender a los que pierden y nunca a generar condiciones para que otros ganen y ganen y ganen, la sociedad siempre va a estar atendiendo solidariamente con la ambulancia, buscando... Lo que yo planteo es justamente... No, por eso te digo, pero déjame que continúe, porque es más general el tema. Me parece que hay una gran diferencia. Entonces, la respuesta al interrogante de cómo se debería resolver el problema es generando riqueza, consiguiendo que la Argentina vuelva a tener 5% de pobres, como en la década del 70, 60, no sé cuándo era por ahí, que teníamos 5% de pobres, y entonces todas las políticas de María, que con toda buena voluntad lo hace, y muy eficientemente María, y me consta, en la ciudad de Buenos Aires, serían marginales, pequeñas, para un sector, para los que van perdiendo de esa torta que se va agrandando y se agranda y se agranda, como pasa en los países ricos del planeta. Por supuesto. Nosotros supimos ser un país rico. A lo que hace referencia a Pichetto y los Pichettos, me parece, es que ahora todo el énfasis, y también por interés electoral, es a atender a los que están abajo, a los que están abajo, a los que están abajo, castigando a los que están arriba, sin generar la posibilidad de que se reproduzca la riqueza y se integren todos allí. Por eso, Luis, para mí es fundamental. ¿Coincidís con este planteo de Luis? Sí, a ver, lo que yo planteo es, sin crecimiento y sin agrandar la torta, es imposible resolver las cuestiones estructurales de pobreza. Yo creo que la política social hay que pensarla con una premisa básica, es cómo hacemos para que más gente ingrese al sistema. Digo, es tan complejo lo estructural que tenemos que tener una política proactiva para que eso suceda. Pero de nuevo, no como seguir asistiendo gente en contra de lo productivo. Es una política social que nivele el punto de partida, que integre desde lo productivo y desde el trabajo. Lo que pasa es que para eso se necesita más empleo, pero María. Es la única manera. Si no pagamos más impuestos a los trabajadores de clase media. 100%. Entonces, si nosotros no podemos plantear un rumbo claro en lo económico y un plan de crecimiento sostenido, estos temas no se van a solucionar. Y eso es lo que está pasando hoy. María, todas las organizaciones sociales que van al Ministerio de Desarrollo, al edificio con la cara de Eva Perón, todas están en contra del capital, en contra de las inversiones extranjeras, están mordiéndose la cola. Por eso, Luis, lo que yo te planteo es la política social la tiene que implementar el Estado de manera directa, con criterios claros. Digo, un plan social tiene que tener una temporalidad, una condicionalidad justamente para que empodere a la persona, tiene que ser claro a quién se lo vas a dar, por qué, y de nuevo, en función de un proyecto que lo que haga es estabilizar la economía y generar crecimiento. Si no crecemos, si no generamos trabajo, estos temas no se van a poder resolver. ¿Cómo podríamos crecer? ¿Cómo pensás vos en este contexto? Y supongamos que tienen la fortuna de que la gente los elija, de que el día de mañana Larreta sea el presidente y tal vez vos ocupes el rol de ministra de Desarrollo Social a nivel nacional. ¿Cómo se genera eso? Esa es una pregunta también para ver con todos los equipos de tirar un paquete económicos. Sí, pero están trabajando en esto. Está muy bien. Está muy bien, digo, son temas que me exceden, si querés, en alguna. Sí me parece que hay importante como dos conceptos. Realmente hay que ordenar las cuentas fiscales, la macroeconomía, tiene que haber eso. Sin eso no se puede pensar en nada.
Me parece que después hay que hacer un hincapié fuerte en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y muchas veces decir que vas a cambiar leyes laborales es mala palabra. Yo creo que hoy en la Argentina, cuando vos mirás que tenés 7 millones de personas que están trabajando en la precariedad absoluta, hay una pregunta que puede incomodar, pero que si nosotros no adecuamos las leyes de trabajo a distintas cuestiones del mundo de hoy, porque el mercado laboral cambió, porque ya no tenés un solo empleador, porque la persona no pasa más un año, una vida entera. ¿Y vos sentís que los gremios van a acompañar estas propuestas? Yo creo que hay que generar esos consensos, pero no, creo que hay que dar una discusión sincera también. El otro día estaba con parte de los equipos que están trabajando temas de trabajo y me decían, hace creo que era 20 años, vos cambiabas a lo largo de toda tu vida 2 veces en promedio de trabajo. Hoy eso está en más de 12. Entonces cambió el mercado de trabajo. Entonces tenemos que dar una discusión sincera de que, de nuevo, plantear que hay que hacer cambios en el mercado de trabajo no es precarizar, que la gente esté peor. De nuevo, hay 7 millones de personas, perdón, con esto cierro, 7 millones de personas que están trabajando en la precariedad absoluta. Entonces hay que mirar eso y pensar cómo lo hacemos. Para eso hay que dar discusiones sinceras y profundas. Una discusión sincera de todos lados, porque, a ver, es complicado para mí pedirle al excluido de un sistema que defienda el sistema. El excluido del sistema va a tratar de defenderse de lo que le pasa de una situación. Yo creo que a todos estos temas, que son los económicos, el desarrollo, los planes, etcétera, etcétera, no los planes sociales, sino los planes de producción y de crecimiento y de desarrollo, hay que sumarles también la sensibilidad de entender el punto de vista del otro en todos los casos, ¿no? Que es esto que estás planteando vos. O sea, 7 millones de personas que tal vez bien estimuladas podrían estar generando resultados distintos en la sociedad donde viven y están afuera del sistema, ¿no? Por supuesto, pero la sensibilidad y que estos temas importan definitivamente. Ahora, la sensibilidad no tiene que ser sinónimo de un asistencialismo crónico. La sensibilidad para poder realmente, a mí me preocupa muchísimo lo que veo en los sectores más bajos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar para que puedan salir adelante, para que puedan integrarse al sistema. Y eso lo vamos a lograr a través de la educación y del trabajo. ¿Va a pasar solo o no? Este plan piloto de 200.000 puestos, de generación de 200.000 puestos de trabajo genuinos a partir de los planes sociales, ¿te parece que está en un buen camino? Me parece primero que no plantea nada demasiado innovador a lo que fue el Plan Empalme. Me parece que en esta situación general económica es difícil que puedan concretarse porque no veo cómo van a generarse 200.000 puestos de trabajo nuevos. Obviamente toda iniciativa que busque insertar a las personas al mercado de trabajo me parece positiva. Creo que también acá hay que poner miradas complementarias y pensar cómo hacemos para formalizar el trabajo que muchas de esas personas ya vienen haciendo. Y te pongo el ejemplo local, que es lo que conozco. Vos en el barrio 31 tenés 1000 comercios. Hay 1000 personas que tienen emprendimientos comerciales. Hay que trabajar para formalizar eso, para que puedan vender, para que puedan... Que la sociedad, y en esto estamos, vuelvo, perdón a los gremios, pero fue el actor con el que no pudo el peronismo ahora y no pudo Juntos por el Cambio, el macrismo, cuando le tocó gestionar a nivel nacional, no pudieron convencerlos de una reforma laboral. ¿Sentís que ahora sí es el momento? Parece que ellos ahora van a acompañar. Me parece que los problemas tienen una profundidad tan grave hoy en la Argentina que es urgente que toda la clase dirigente pueda sentarse a dialogar y a poder generar acuerdos. Es difícil, seguramente sea difícil, pero me parece que ese es el único camino posible. Y de nuevo, lo que te va mostrando la realidad es lo que vos planteabas. Los indicadores de pobreza se sostienen. Cuando vos mirás del 83 a hoy, vos tenés una pobreza promedio del 36%. Es un problema estructural de la Argentina. Cuando ves cuáles puestos de trabajo, el mercado formal de puestos en blanco no crece y crece lo informal. Bueno, la realidad te está marcando que o tomamos decisiones diferentes o no vamos a poder tener mejores resultados. Y realmente creo que esas decisiones tienen que ver con poder dar una discusión seria en la económica, por poder tener una cuestión de crecimiento, por poder integrar desde la producción, por poder volver a poner el trabajo en el centro y desde ahí generar un camino. ¿Qué quiere decir dejar a los de abajo afuera? No, al revés, para que los que están abajo puedan estar mejor, tenemos que desde ahí acompañar, pero planteando una política social pensada en esta perspectiva. Y ahí me parece que hay un diferencial grande. Entonces no queremos acompañar eternamente. ¿El Estado tiene que estar en ese momento presente? Por supuesto. Ahora, demos una discusión seria sobre cómo estamos acompañando, sobre la política social está produciendo resultados o no. Si después de que intervenimos la gente está mejor o no está mejor.
Ahí me que parece así que hay sea, que María, sincerar. que así sea. Da un gusto discutir de estos temas y te agradecemos enormemente la gentileza, tu Gracias. tiempo Gracias. y realmente una de las ministras más jóvenes y empáticas que tiene trabajando en la reta. Gracias por venir. Gracias. La banda de los Copitos, ¿quién es Agustina Díaz? Y la portada de PQS, la tapa de PQS, que la tenemos ya acá en el wall. La banda de los Copitos, los copos sueltos, casos FK, ABC y enigmas de la banda que planeó un magnicidio televisado. Eso es lo que sabemos. Una banda que sus principales integrantes, hoy detenidos, estaban vinculados a la venta ambulante callejera de copos de azúcar que planificaron, y ahora vamos a ver con Martín Angulo los detalles, en varias ocasiones, no solo en una, aproximarse a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y cabos sueltos, que en este caso llamamos copos sueltos, porque tienen que ver con hasta dónde esta banda puede llegar a tener ramificaciones, sobre todo pensando en si hay un cerebro que esté por encima de ellos, una organización, un mandante, alguien que los haya puesto en esta tarea espantosa de haber pretendido oficialmente, como dice la causa judicial, asesinar a la vicepresidenta de la Nación. Hay una nueva detenida, hay copos sueltos, cabos sueltos, y con Martín Angulo los vamos a ir desmenuzando a partir de ahora, uno por uno. Martín. Sí, Agustina Díaz, 21 años, es la nueva detenida que tiene la causa, tercera detenida que tiene. El expediente fue apresada ayer a la madrugada en una vivienda de la localidad bonaerense de San Miguel por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. ¿Por qué Agustina Díaz fue detenida? Porque la justicia encontró en el teléfono celular de Brenda Uliarte una serie de mensajes que la comprometen. ¿Por qué la comprometen? Porque para la justicia hay elementos que confirman, por lo menos en esta primera etapa, que Agustina Díaz formó parte, o pudo haber formado parte, de la planificación del intento de homicidio de Cristina Kirchner, y porque una vez cometido el intento, frustrado intento afortunadamente, habría colaborado para tratar de ayudar a Brenda Uliarte a no dejar, vamos a decirlo en estos términos, los dedos pegados en la causa. Perdón, Martín, de onda como amiga y No hay de mu- imprudente, Todavía- porque bueno, no sabía lo que hacía. Primero, Agustina Díaz no forma parte de la banda de los Copitos. No es integrante de ese grupo de amigos que vendían copos de nieve o que aparentemente vendían copos de nieve, que declararon en la causa. Declararon en la causa, dijeron, nosotros conocíamos a Brenda, nosotros conocíamos a Sabac Montiel, no tenemos nada que ver con el hecho, no estuvimos ese día en la casa de Cristina Kirchner. Agustina Díaz aparece por fuera de esta banda. Agustina Díaz está entre los contactos del celular de Brenda Uliarte. Decíamos que de allí le aparece a los investigadores esta persona. Aparece agendada Te como... aporta este tema, ¿no? Que lo Ni dice más ni ahí el menos. Graf, amor de mi vida, que en la Exactamente. narrativa de este caso, digo que le suma cada vez más elementos cinematográficos. Aparece agendada así, amor de mi vida. Es una relación sentimental, es una relación de amistad que se conocían así, es una forma de encubrir el nombre fácil, digamos, más allá de la forma en la que vos identifiques una persona. Con el teléfono celular rápidamente sabés a quién le pertenece esa línea y llegar. De hecho, llegaron. Se supo, digamos. Se supo, claramente. Digo, no por ponerle a un contacto un alias, un nombre falso, no se va a poder determinar Tiene un quién número es. el teléfono. Ahora, ¿por qué los investigadores dicen aquí hay una persona que puede estar involucrada con ellos? Ahora, son bastante improvisados como complot, como banda. Porque todos dejaban huellas por todos lados y... Sí, ahí te puedes preguntar si son improvisados o si hoy es difícil encubrir muchas cosas. Brenda Uliarte tenía una carpeta encriptada dentro de su celular que se pudo abrir finalmente. Pero sí, Perdón, para
no estoy de acuerdo en lo que decís, Luis. ¿En qué sentido? En que estoy más de acuerdo en lo que estaba diciendo recién Martín. Cuanto más avanzamos, no es que cada vez son más simples o más sencillos los pasos que tiene que dar la investigación. Tenían contacto entre ellos en perfiles falsos, carpetas encriptadas, el teléfono del principal acusado no se pudo abrir. No sé si eran tan improvisados como sí creímos en un principio. Está bien, pero los envenenadores de la supuesta KGB, estos que andan por Europa y envenenan en Londres, no los encuentran más. Está bien, pero estás hablando de un servicio de inteligencia con una banda delictiva. Bueno, digo, no sé, es un magnicidio. Sí, a ver, ahí todavía me aparecen muchas preguntas abiertas en este caso de, bueno, empezamos con un lobo solitario como Sabac Montiel. Ya son dos, después fueron 2 personas detenidas, ahora son 3 personas detenidas. ¿Hay más involucrados? Detrás de ellos, ¿hay una organización más sofisticada que los manipuló? Tenemos el eslabón perdido de la mujer del McDonald's de Quilmes con el papelito tirado al suelo. Hay muchas cosas todavía con preguntas abiertas. Por eso, y después si quieren lo discutimos, la presencia de Cristina Kirchner como parte de la causa seguramente va a ponerle un mayor condimento a todas estas hipótesis que están abiertas, porque yo no creo que la querella de Cristina Kirchner se quede solamente con, como los venimos diciendo nosotros, 2, 3, 4 lumpen que un día se levantaron y dijeron, por odio o por el motivo que sea, vamos a ir a matar a la vicepresidenta. Pero ¿qué es lo que aparece en el celular de Brenda Uliarte que vincula a esta Déjame que haga, chica? perdóname, un punto suspensivo ahí. Porque las dos cosas pueden ser ciertas. Pueden ser 3, 4 o más lúmpenes organizados por alguien para cometer determinado hecho y no por eso dejar de ser lúmpenes. También, sí, y en claro. todo caso, tal vez haber sido encolumnados detrás de esta misión, solo como una hipótesis, precisamente porque son 3, 4 o más lúmpenes. Organizados Obvio, por un no lumpen, digamos. Exacto. Por alguien con más por alguien. cabeza de Por alguien organización. que te puede dar una orden tirando un papelito en un McDonald's que te avisaron por teléfono de alguna manera que lo hicieras. Estoy fantaseando, esto que digo no es expediente. Y justo es frente a una hipótesis. cámara de televisión. Muchas veces en estos temas esto se convierte en una mesa también de trabajo donde tirás hipótesis y decís cómo podría seguir la investigación y para qué lado, ¿no? En un rato hablamos de cuáles fueron los chats, cuáles fueron las conversaciones entre Brenda Uliarte y esta nueva detenida que llevaron a la jueza Capuchetti a ordenar su detención por entender que había participado en este intento de homicidio de Cristina Kirchner. Vamos con Marcelo Padovani a Recoleta. Está en este momento con nuestro móvil. ¿Cómo está, Cedi? Buenas noches. Estamos en la Biblioteca Nacional. Usted, ¿Cómo estamos? Una figura reconocidísima, una cara muy conocida. El fiscal adjunto del juicio de la Junta, ¿no? Entre otros casos, pero digo, es el más emblemático quizás para el doctor Luis Moreno Campo, que presentó aquí en la Biblioteca Nacional. Edith te está escuchando, pero te digo, presentó cuando el poder perdió el juicio, que es una reedición de un libro anterior. Y esto tiene que ver con la película reciente de 1985. ¿A usted se le ocurrió relanzar este libro por eso, Luis? Cuéntenos. Es una película que reactualiza el tema, pero la película es una ficción. Entonces yo quiero contar nuestra visión. Entonces yo sumé el libro, película, libro, debate, que empezamos hoy y hay que seguirlo. Y sobre todo hay que seguirlo en la educación. Cómo le enseñamos a nuestros hijos el funcionamiento del 83-85. La Argentina volvió a la democracia. Y la verdad que fue un momento de la democracia muy buena, porque no solamente el juicio, sino yo quisiera destacar cómo los partidos políticos que tenían visiones distintas se articulaban. Por ejemplo, Alfonsín ganó las elecciones proponiendo investigación y castigo a los militares. El peronismo decía que no. Alfonsín ganó 52-40. Ahora, la primera ley del Congreso, que era dejar sin efecto la amnistía militar, el peronismo se ajustó y apoyó. Y todos sacaron por unanimidad eso. Entonces, los partidos políticos se podían poner de acuerdo en temas básicos. Y es más, cuando Alfonsín quiso sacar una ley estableciendo que solamente se jugaba a los militares de arriba, el peronismo, el sector más duro del peronismo, lo empujó más lejos y la ley salió mucho más fuerte, que era que ven que jugar a todos. Entonces, y por eso después armó los líos con los motines, con los carapintadas. Pero entonces, el 85 no solamente fue, el juicio fue la coronación de un proceso social y político. La gente votó, Alfonsín lideró, pero el peronismo se articuló. Y eso es lo que yo espero que los podamos aprender y entender, y que hoy en la Argentina también nuestros dirigentes entiendan la necesidad de tener opiniones distintas, pero también articularse. Marcelo, ¿nos está escuchando Luis? Sí, perfectamente.
Hola Luis, querido, ¿cómo te va? Eddy Zunino acá, Marcela Pagano y todo el equipo de Para que tal? Sepas. ¿Cómo andamos? ¿Cómo Luis, andan? Luis, te quiero hacer esta pregunta, porque está este tema de la película que se va a estrenar en breve, creo que ahora el 29, el 27, por ahí es, donde Peter Lanzani hace de el voz. 29. Donde Peter Lanzani hace de voz y Ricardo Darín hace del fiscal Estracera. Pero rememorando un acontecimiento tan importante y que le dio a la Argentina tanto prestigio a nivel mundial como fue el juicio a las juntas en materia de derechos humanos y de funcionamiento independiente de la justicia, ¿por qué tanto tiempo después seguimos discutiendo el tema de la justicia y es la institución menos creíble del país según todas las encuestas? Bueno, en el 85 había hecho una encuesta, estábamos al tope, porque nuestra misión fue investigar la dictadura militar y los partidos políticos están todos de acuerdo. Cuando después la misión fue investigar la corrupción, ahí los partidos políticos no estaban más de acuerdo y le dieron la misión, reemplazaron jueces y fiscales y le dieron la misión de cuidar a los políticos, cuidar la corrupción. Y ahí por eso el respeto a los jueces cayó. Luis, y hoy cuando, por ejemplo, ves al presidente en una cadena nacional como fue la última, conmovido por lo que habían intentado hacerle a la vicepresidenta, pero apuntando contra un fiscal, hablando a determinados legisladores como Mayans de interrumpir un juicio, o la propia vicepresidenta hablando de que la historia la va a juzgar. En esas expresiones, ¿crees que hay un sentido constructivo? Yo creo que lo que es constructivo es que en Argentina, a pesar de todos los problemas que tenemos, sigue habiendo instituciones y de hecho se llegó a un juicio público al actual vicepresidente de la Nación, que eso es muy difícil de hacer. En Estados Unidos no lo pudieron investigar a Trump. Entonces, que la vicepresidenta acepte y se haya sometido a las reglas y esté funcionando ese juicio es muy importante. A mí me parece que el juicio está empezando, estamos escuchando ahora las defensas y yo creo que hay que, así como se escuchó la fiscalía, hay que a escuchar las defensas y habrá que ver después la decisión judicial. Es un proceso judicial y todo el mundo tiene derecho a defenderse y se está procesándose. Me parece muy diferente justamente y por eso me parece que tenemos que reaccionar todos contra un atentado a la vicepresidente. Eso es inadmisible, eso no se puede aceptar, eso es una cosa terrible que ha pasado, ¿no? Y por suerte falló. Es un caso parecido al que mató a Mahatma Gandhi. Era un personaje que actuó porque le parecía que estaba mal Mahatma Gandhi y fue y lo mató. No es que había un grupo guerrillero atrás. Entonces me parece que es inaceptable que tengamos una cultura en la cual de pronto alguien sale a querer matar a un político. Eso no puede pasar en la Argentina y me parece que nos debemos los argentinos una marcha de todos los partidos políticos condenando ese hecho de violencia. Luis Moreno Campo, ex fiscal adjunto del juicio a las juntas, presentando su libro y ahora a punto de ser personaje de ficción en una película. Gracias por hablar con nosotros y el abrazo de siempre, Luis. Hasta luego. Vamos con Carlos Estrione y más información en este momento de Para que Sepas. Sí, porque la aduana realizó un importante decomiso. ¿Por qué? Denunció una importación sobrefacturada de más de 6 millones de dólares de guantes de látex. Atención con esto, porque aprovechando la situación que se vivió en pandemia, que se sigue viviendo a raíz del COVID y un montón de insumos médicos que se pedían ingresar al país, hubo una importación sobrefacturada. El número es lo que llama tanto la atención. Una sobrefacturación de más de 6 millones de dólares. Todos los guantes y los insumos médicos venían de Malasia, Hong Kong y China, pero ingresan al país en una refacturación hecha en Uruguay y en Brasil. Claro, es un mecanismo para poder hacerse de divisas a tipo de cambio oficial, claro, importando menos cantidad de lo que en realidad se declara. Ahora, ¿por qué las empresas para triangular? De paso, ¿esto reviste evasión impositiva? Claro, evasión impositiva sobre todo, pero también están investigando, a ver, cuentas. Hubo giros al exterior por más de con un sobreprecio del 600% a bancos de los Estados Unidos. Claro. Sí, la triangulación está hecha hacia Uruguay y Brasil para poder ingresar, facturar en realidad todos estos insumos, ingresarlos al país y después el pago de todo esto se hace a través de bancos
de los Estados Unidos. O sea, te haces de divisas a tipo de cambio oficial cuando no tenés en realidad la necesidad de hacértelas y ni siquiera quedan en el país, quedan en una cuenta en el extranjero. Eso es lo que hacía esta empresa. Exactamente. La denuncia, por supuesto, la presenta la aduana y hay una causa penal, ¿no? Sobre todo radicada en el juzgado en lo penal y correccional federal número 3 de La Plata por una cuestión del ingreso y de dónde se dio el ingreso de esta mercadería. Pero reitero, una sobrefacturación de más de 6 millones de dólares denuncia la aduana y de material sobre todo médico. La gran mayoría eran guantes, como estamos viendo ahora en la imagen, guantes Este sería de alguna manera el leading case, el caso testigo de toda esta movida multiplicada que denunció el ministro Massa cuando anunció de investigaciones, de triangulación de divisas. Con electrónica en ese momento. Claro. Lo que pasa es que fíjate a dónde han ido, Eddie, que vos decís a priori, ojo, atención, material o insumo para lo que es la salud, casi que diría, tendría que entrar sin control. No, hay que controlar porque lamentablemente haciendo uso de la urgencia y la emergencia pasan estas cosas, estos vivos, pero es exactamente eso que vos hablas. Claro, lo digo también porque ahí se pidió colaboración originalmente de los Estados Unidos, Massa viene de los Estados Unidos y hay bancos norteamericanos metidos en esta maniobra, ¿no? Y que es importante también entender en estos casos que los importadores se valen de la emergencia sanitaria para ingresar productos, de uso médico por supuesto, que están exceptuados de pagar derechos de importación. Entonces es ahí donde la sobrefacturación hace que estos delincuentes, porque no son otra cosa, la hagan en más de 6 millones de dólares, y como decíamos, ¿no? El típico delincuente de guante de látex. Y malos, porque recién se veía que cuando se los ponían algunos se rompían. Pero bueno, en realidad lo que acá estamos... No necesariamente blanco. Claro, exactamente. Bueno, son blancos también, pero son de látex. En este caso, lo que estamos contando acá es delincuentes que lo que hacen es aprovechar una crisis sanitaria, una emergencia sanitaria, tratar de importar productos que están exceptuados de pagar el derecho de importación y allí hacer su negocio ilícito, ¿no? Para hacerse básicamente de las divisas que de otra manera no podrían capturar. Y vamos a hacer un repaso rapidito por las noticias económicas, esas 4 perlitas con las que no podés irte a dormir sin saberlas porque pueden cambiar la hoja de ruta de tus decisiones. Arrancamos con una que tiene que ver con el dólar. Claro, en realidad se va acabando el tiempo, quedan 13 ruedas de este tipo de cambio oficial de 200 pesos que le ofreció el gobierno a los exportadores de soja. ¿Cuál es el punto? Los liquidadores dicen, dennos un poquito más de tiempo. El gobierno dice, puede ser, no lo quieren oficializar todavía, pero además, te lo linkeo con la segunda, se está estudiando también un tipo de cambio diferencial para el turismo y bienes suntuarios. Como decimos una cosa, decimos la otra. El gobierno dice, bien, premiamos a los que pueden aportar más dólares para estimular a que no se queden con eso que pueden vender más adelante y lo vendan ahora, para hacerse de divisas. Pero tenemos un problema, esas divisas se van rápidamente en turismo y en compra de, por ejemplo, autos de alta gama, electrónica de alta gama, importación de accesorios de alta gama, marcas onerosas y del exterior. ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? Surge una vez más la propuesta de que este mismo tipo de cambio se aplique a este consumo. Así que se están analizando esas medidas para los próximos meses, sobre todo porque ahora vinieron del acuerdo con el Fondo Monetario, en donde claramente el Fondo Monetario celebra que haya medidas para acopiar reservas monetarias. Hablando de todo un poco, hoy es un día en donde el Banco Central sumó 180 millones de dólares a las reservas y ya acumula en el mes 1.370 millones. En realidad, los ojeros liquidaron más de 2.500 millones de dólares. Esto es la mitad de lo que el gobierno esperaba y todavía quedan 13 ruedas. Es decir, el ritmo de liquidación es bueno, pero como el Banco Central tiene que vender, le tiene que vender a los importadores, no todo queda acumulado en reservas. En total, lo que ha quedado hasta ahora de este aporte del campo ha sido 1.370 millones de dólares. Y la discusión sobre lo que va a venir. Fíjate cómo quedó el dólar y quiero contarte algo sobre el dólar en este momento en donde muchos pagaron algunas cuentas y tienen la posibilidad de hacer uso de ese cupo de 200 dólares que ofrece el Banco Central para el ahorrista. Vamos con los dólares, dale. Ahí va. Tuki. Ahí está, mirá, esto es nuevo, me estoy contentísima de estos efectos especiales que nos pone Agustín con Germán, nuestro dire. Mirá, el Blue, me pongo de este lado, el Blue 2.72, subió un centavito.
volvió Massa, se prepara el presupuesto, ya se sabe que el número de inflación no es bueno, está presionando el mercado también con que el tipo de cambio soja no sea solo para la soja, sino para otros mercados, para que se perpetúe en el tiempo. Mientras tanto, este tipo de cambio quedó allí. El ahorro con el oficial subieron hoy un poquitito. ¿Y por qué te quiero contar lo del ahorro? Hay una nota muy buena de nuestro compañero Mariano Gorodich del diario El Cronista, que habla de los requisitos que los bancos ponen para poder comprar dólar ahorro, que en realidad cada banco puede poner el umbral de acceso que quiera en función de disposiciones. Mariano cuenta en El Cronista que ese umbral hoy está en los 102.500 pesos de sueldo neto, porque se toma el promedio de 2 o 3 salarios mínimos vital y móvil. Cada vez que suma esa cifra sube también el umbral para poder acceder, con lo cual cada vez es más inaccesible, si querés, el dólar ahorro para la clase media trabajadora, que quedó hoy en 2.46,71, sube el oficial también fuerte, 142,58, fíjate que pegó un salto de 30 centavos hacia la cotización de ayer. Ayer había sido un salto de 35. De a poco, cuando todos estamos mirando otras cosas, el oficial se va devaluando. Y esto es importante tenerlo presente. Y el contado con liquidación, que es el dólar de los empresarios, el que miran muchos para hacer sus proyecciones, incluso las empresas, de cuánto va a estar el dólar, esa cotización también subió 2 centavos. No para alarmarse, pero hay que tener presente que se supone que estamos en un buen nivel de performance de liquidación de soja, que el Fondo Monetario celebró las medidas que ha tomado el equipo de Massa, que hubo buenas noticias y aún así el mercado no termina de convencerse. Así cerró con estas cotizaciones, las 4 tras mío, así cerró el día. Ya volvemos, tenemos una brevísima pausa y más información. Seguimos en Para que sepas y a que no sabes quién llegó, Eddie. ¿Quién llegó? Ay. Ayer estaba cual Mary Poppins y no nos dio tiempo para desarrollar, pero hoy tenemos más tiempo. Paraguas azul. Sí, señor, que en realidad no sé qué pasó con el paraguas original. Desde Atlanta ya de regreso, el gran Adrián Sack. Ahí está. Ah, pero ahí solo. Los paraguas, mira, yo llegué acá a Atlanta y vi los paraguas transparentes que tengo más de uno, porque son de distintos tamaños, y los besaba, diciendo, los extrañé, muchachos. ¿Les hablás a los paraguas? Azul. Yo le hablo a cada cosa que no. Yo le hablo a los plantas y a los perros, pero no llegué a los paraguas. ¿Qué le decís al paraguas? Qué bueno, vamos a estar bárbaros. La próxima evaluación. No, yo le doy besos nada más. Yo soy muy más besuquero. ¿Lo besás? ¿Qué tipo de beso le das? Claro. ¿Es un beso con abrazo? No, el paraguas es beso seco. Exactamente, es un beso seco porque para húmedo ya está. ¿El paraguas? ¿No? Ya está clima, sí. Bueno, el beso seco de Silvia Zuller, ¿se acuerdan de eso ustedes? Ay, ¿por qué te me recordar eso? Lo leíste en el manual Capelú de historia. Le contó un amigo. No, en tu revista. Exactamente. Había que hablar de Elizabeth Taylor también. Me encanta, porque yo ahora te tengo que preguntar por las metas y la revisión de las metas y qué van a hacer los gobernadores en Estados Unidos. Y después del beso y Silvia Zuller no sé cómo ligar. Mirá que se me ocurren muchas cosas. Yo tengo una frase. Yo tengo una frase de transición, pero ahora le voy a hablar a Eddie. Eddie, ¿estás ahí? Tenemos una amiga en común que se presenta con una frase que dice: no hay segundas oportunidades para una primera impresión. ¿Alguien tiene esa frase en su perfil de Instagram, sí, Eddie? No sé, me parece que la tenés ahí cerca. Habla de quién te ha. No, pensé que me metías en un problema. Sí, yo también. Qué endogámico todo. Hablaste de amiga, hablaste de frase, ¿viste? ¿Por qué me lo haces sentir incómodo? Pensé que me metías en un problema serio. Estaba transpirando la gota gorda, como testigo falso. Todo endogámico. No, con tanta gente que me ha dicho, qué impresión. ¿Viste? Bueno, pero esta es una primera impresión y es una frase de transición para ir de Silvia Zuller hacia el FMI, ¿no? Así somos en este programa. Sí, entonces, lo que vos digas va a estar bien. La verdad que en la Argentina todos los caminos conducen al FMI, eso está comprobado, es científico. O a Silvia Zuller, claro, también. Pobre Silvia Zuller. No quiere salir, no quiere salir. Yo creo que tenemos que dar la oportunidad a Silvia de que diga. Maravilla, sal de ahí. Se ve que a algún lugar le pegó.
Bueno, yo te salvo, mirá, la pregunta Salvador, ahí va. Bueno. ¿Qué van a hacer los gobernadores y quienes viajan próximamente a los Estados Unidos sin repetir y sin soplar? Eso me lo decís vos, porque eso es una agenda que tienen allá, no acá. No sé. O sea, no está confirmado. Eso no lo tengo yo. Ah, yo pensé que estaba confirmado. Mirá que acá no lo están vendiendo como que está confirmado. No. Entonces se está armando esa misión oficial. No, yo estaba hablando con la delegación y todo, pero bueno, esos son misiones separadas de un mismo gobierno, desde luego, pero va por distintos carriles la cosa, ¿no? No va por el mismo lugar. Pero yo de lo que te quería hablar, de esta transición, de la primera impresión que causó el ministro Sergio Massa y que fue recogida por la prensa local, aquí la prensa de Estados Unidos, la influyente prensa económica, que hasta hace unas horitas nada más siguió publicando impresiones justamente sobre esta gira que terminó ayer, gira de 7 días, súper intensa como la estuvimos cubriendo todos los días aquí. Y por ahí yo tomaría la última que salió, que es la de la agencia Bloomberg, una agencia que vende sus servicios a todos los grandes diarios. Sí, es muy fuerte porque justamente habla del destino de la Argentina ya desde el titular, ¿no? Dice, una Argentina corta de efectivo juega su destino a todo o nada. Con Sergio Massa, de él hablan justamente, y habla de cómo fueron todos estos días, pero empezando por el último. Están favorablemente impresionados por el encuentro que tuvo, primero con Janet Yellen, ¿no? Con la directora del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que sería la ministra de Economía de Joe Biden, que lo recibió, y ahí dice, cuando otros ministros lucharon por verla, ella no había atendido a nadie, y con Massa tuvo una reunión aparte, y después, en el Fondo Monetario Internacional destacan de la reunión con Kristalina Georgieva, con la directora gerente del fondo, lo que ella dijo acerca de los pasos firmes que está dando la Argentina para buscar su estabilidad macroeconómica, de la que por supuesto se está lejos todavía y se puntualiza en este digamos, artículo. Si nos queremos tomar del medio vaso lleno, es que en la prensa económica, que es cierto, es muy influyente en Estados Unidos, ¿creen que Argentina está yendo en el sendero correcto en materia económica? Mirá, yo te voy a decir una cosa, hace menos de un mes, no más que eso, se estaba dando por segura la caída en la hiperinflación por parte de la Argentina. Estamos hablando de más de un 100% de inflación mensual, ¿no? Para hablar de hiperinflación, o por lo menos de una superinflación, de un estado intermedio. Y también se hablaba de la muerte del peso. Había mucho lobby hablando de la dolarización entendida como la sustitución del peso argentino por el dólar estadounidense, que lo que hubiese sido un sinceramiento de la economía, y ahora ya de repente no se habla más de eso. Se está hablando justamente de el desembarco de una figura política muy fuerte. Ahí dicen, Sergio Massa no es un economista, y esto al principio causaba muchos interrogantes, pero ven que a la vez lo ven como una respuesta política dentro de una coalición que ya había aprobado todo, así dice el artículo de Bloomberg justamente, y que ahora se juega. Ellos juegan incluso un poco más allá con algo de lo que no quieren hablar en el entorno de Sergio Massa, que es de una eventual candidatura presidencial. Entonces dice, Sergio Massa está jugando su capital, no ya como ministro de Economía, sino su capital político, arriesgando justamente que la Argentina salga bien, a que se revierta los peores indicadores que tiene la Argentina ahora, sobre todo con la inflación. Ya ahí hablan de cerca de un 100% anual. Ahora, Adri, y de la posibilidad de disminuirla. Otra de las noticias que acá nos llegan es que también se está trabajando mucho en el intercambio de información fiscal, y sabemos que Estados Unidos es muy celoso de eso, y que bueno, en su momento no se logró un acuerdo de intercambio como Argentina quiso. Estamos ahora en otra dimensión y podemos celebrar ese acuerdo, lo cual es una mala noticia para los que evaden al fisco local, teniendo cuentas en Estados Unidos. Bueno, a ver, lo que hubo fueron avances en esa reunión de algo de lo que ni siquiera se hablaba. La IRS, que sería la AFIP de acá de los Estados Unidos, justamente es muy celosa en el custodio
la custodia de los datos personales de las personas. Acá, bueno, ¿de qué van a ser si son datos personales? Pero me refiero a los datos confidenciales. Acá no se pueden publicar los datos. Vos no googleás a una persona y te sale todo, digamos, su número de cuito, el equivalente, o su número de seguro social, que acá es súper secreto. Ese tipo de cosas, digamos, es difícil hacer avances en eso, pero como hay un acuerdo, el FATCA, para intercambiar información en caso de que haya sospecha de delito de evasión o de lavado, sí hubo avances en esto y sí puede ser que justamente salga algún tipo de acuerdo para que se investiguen los bienes de argentinos en el exterior que no hayan estado declarados y que puedan perjudicar al fisco argentino, pero esto tiene que ser justificado. Jurídicamente es bastante complejo de realizar, pero difícil, que ya se hable es un progreso enorme respecto de gestiones anteriores. Te hago la última de mi parte. Me contaban hoy, me contaba el embajador Argüello, que en las conversaciones tanto con la secretaria del Tesoro como con varios candidatos a inversores o gente que ya está invirtiendo de los Estados Unidos en la Argentina, lo que más causaba interés era el tema de cuándo se va a poder levantar el cepo, cuándo se van a normalizar las situaciones de transferencias de divisas para las empresas, cuándo va a haber reglas de juego claras, y que eso generaba bastante entusiasmo la postura de la delegación argentina allí, planteando que esto era lo que tenía que venir, pero bueno, había que esperar un momento de que se pueda estabilizar la situación. Desde luego, y esto sí, fue una pregunta recurrente, fue la pregunta realizada por todos, ¿no? Por todos aquellos que se reunieron con la delegación argentina. Fue una pregunta directa porque es como una cláusula, digamos, la existencia o no del cepo, que es bisagra para poder invertir, ¿no? Para poder girar utilidades. Entonces, ya que se avance en una dirección hacia poder girar excedentes, como es lo que pactaron con Chevron, por ejemplo, que se vaya en esa dirección, aunque no se hayan hecho todos los pasos, ya por lo menos esa es una señal de que ya no nos vamos para el lado de las expropiaciones, no nos vamos para el lado de las confiscaciones, para una intervención estricta del Estado sobre la propiedad privada, que ese tipo de valores dentro de la economía no sean tocados y vayamos justamente hacia el respeto de las reglas. Digamos que eso sí entusiasma, ¿no? Y que ya se hayan tomado decisiones cuando el ministro tiene menos de un mes de gestión. Por eso está en el primer mes de su gestión. Adri, entonces, teniendo en cuenta eso sí es auspicioso, pero falta, ¿no? Que irnos una brevísima pausa, pero es completísimo tu informe. Es la mirada que también tienen en Estados Unidos sobre nosotros. Volvemos mañana con vos. Gracias, será un placer. Y nosotros ya volvemos de esta pausa. Y seguimos en Para que sepas, y lo prometido es deuda, porque si estás preparando un viaje, no, vos no, pero digo, si estabas preparando un viaje, viste que ayer te dije... Estoy un poco sensible. Estás sensible. Un poco sensible. Hoy te vi sudar como testigo falso, ¿eh? Te tuvieron ahí un minuto que te quedaste, mirá, Eddie. Quedé en Orsay, diría un pariente muy querido mío. No, porque te acordás que ayer hablábamos del turismo, mucha gente está pensando en los feriados que se vienen, fin de semana largo, temporada de primavera, verano es para mí es la más linda época para viajar. Y de la mano de eso, la temporada alta de turismo, y Male nos iba a contar todos los datitos del previaje y también algunas cositas vinculadas a precios y oportunidades. Bueno, vos me pediste la tarea. Claro que sí, señora. Los precios para mañana. Vamos a ver los destinos más solicitados por parte del previaje, como que es, Misiones, Bariloche y Salta. Vamos a ver algo hermoso. Bueno, ayer decías, la empanada salteña, el vino, vamos por todo. Empanada. Bueno, pero claro, es importante porque Marce decía al principio algún tip para, claro, no pasarnos del tema del precio por el reintegro. Acordémonos que los topes están dentro hasta 70.000 remarcó todo el mundo, viste, los precios. Exactamente. Y vamos a ver a continuación algunas placas para ver. Por ejemplo, acordémonos que esto termina el 18. Es decir, las compras para el previaje se terminan el 18. 18 de septiembre ahora. El domingo. Fin de semana. El 21, presentación de comprobantes, y a partir del 1 de noviembre hasta el 5 de diciembre van a poder viajar en ese lapso para lo que es esta temporada baja del año. Pero vamos a ver ahora las placas, cuánto vale ir una semanita a estos destinos que son los más solicitados. Vamos a Salta, por ejemplo. Déjame que te haga una interrupción acá. Sí. Esto es para este año. Esto es para ahora.
ya. Pero yo digo para viajar ahora también. Para viajar ahora. No compro para No, febrero. para el verano. No. Esto es hasta el 5 de diciembre. Es decir, ni siquiera hasta finales de diciembre. No, me había Pero entusiasmado, perdón, pero es bueno saber. Te habías entusiasmado. Bueno, te vas a dar cuenta también por los precios de los vuelos, porque fíjate, 34.000 pesos, esto para una persona, ¿eh? Alojamiento con desayuno. Ya estábamos viendo en pantalla lo que son 3 estrellas. 158.000 pesos, yo estuve hablando con agencias de viaje, esto es más o menos un precio promedio. Y 3 actividades que son actividades un poco... Una, te puedes dar algún gustito, una excursión fuerte, pero lo demás son estilo paseo, de poder, bueno, conocer un poco. ¿Cuántos días esto? Esto es una semana, del 1 de noviembre perfecto. al 7 de noviembre. Son 6 Claro. noches. Antes de que digan algo, son precios de temporada baja. Pero bueno, Claro. en esta zona siempre hay turismo. Siempre hay persona. turismo. Una semana, 7 Claro. días. Por persona. Acá tenés, por persona. Y esto lo pusimos para que se entienda. Es un total de casi 200.000 pesos, 207.000 pesos, pero el reintegro... Claro. A ver, es del 50%, Claro. pero el 50% supera los 70.000 tope. pesos. Sí. Entonces el tope va a ser 70.000 de 70.000. Eso para que la gente lo entienda porque no había quedado muy claro en base a las cuentas. ¿Quién te paga ese reintegro? ¿El Estado? Claro, A través de una cuenta en el Banco Nación. exactamente. O sea que después lo Gratuita. puedes usar para el supermercado. Claro. ¿Qué te parece, Luis? No, después se genera inflación eso, pero bueno, es otro tema. Sí. Bueno, pero Bueno. fue dentro de las políticas que llevó a No, cabo no, el está gobierno en claro, base está al claro. turismo, fue muy exitoso Está claro. por Es la el sector cantidad... más golpeado por la pandemia. Exactamente, por la lamentablemente. reactivación en base El al sector turismo. turístico está muy golpeado. Sí, muy entonces esto golpeado. de alguna manera lo permitió reactivar. Esto Vamos era por el Salta. tema. ¿Qué más tenés? Vamos para Bariloche, ¿te parece, Ay, Agus? sí, Porque al sur. yo fui hace poquito y me sorprendió la variación del tema del vuelo. Porque claro, en octubre... ¿Económico? Qué barato. Baratísimo. Con respecto, yo había pagado 70.000. ¿Estás para ir. hablando de la aerolínea Bandera? Sí, la aerolínea, esto es lo más barato. barato. Low cost. Yo quiero Porque, llegar claro, me llama la low atención. cost, pero verdaderamente, aunque sea low cost, pareció muy barato con respecto claro que a la temporada alta en Bariloche, porque Qué lindo el acordémonos... sur en primavera, por favor. Ay, sí. Es divino, es divino. Hermoso. Lo que sí se termina la nieve, por eso los costos Sí, pero los empiezan a colores, Los bajar. Los colores, colores, el es otoño en Bariloche es impresionante. bellísimo. Bueno, alojamiento con desayuno, hotel 3 estrellas, ahí estamos viendo, entre 90.000 y 150.000 pesos, todo lo que son los hoteles también. Todo con desayuno, 3 estrellas, cercano al centro. Sí. Y también entendiendo que hay opciones de cabañas, que eso ya acrecenta el precio, pero más o menos 120.000 pesos de promedio. ¿Y actividades qué tipo podés hacer en esta Y época? también puedes hacer lo que es el teleférico. Senderismo. Claro. Teleférico, vas a... Cerro. Boca de Rayanes. En Claro, Boca, Boca sí, Rayanes. también. Claro. Bueno, ahí... Bueno, Las no. excursiones de la lancha no deben ser muy baratas, supongo. Oscilan lo más básico, 3.000 pesos. Ya cuando te querés El ir a un city tour, nivel, es un tour. A ver, El volvémela a City Tour, poner, Agus, caminar porque con el mar. vamos a calcularlo por familia tipo, Martín. chocolatería. Te está gustando a vos, me parece, Sí. Bariloche. Ponela de nuevo, la de Bariloche, a ver si calculamos, porque A ver. esto es por persona. Esto es pero por uno persona, lo generalmente hicimos por viaja, persona. si 167.000. está agraciado, con alguien más. La gente viaja de a dos, obviamente son precios individuales, pero cuando viajas de a dos esto se hace mucho más ameno, un total de 160. Es más, a ver, esto vos le sumás también la comida y todo. Claro, Pero una hicimos familia de individual. 4 personas son 670.000 pesos. Pero está bien, pero Apa. escúchame. Male, te quería preguntar, ¿de esos 167 me van a devolver 70? Se van a devolver 70. Entonces Por me persona, queda claro. en 90 y pico mil. Por No, persona. bueno, claro, ¿Por persona? 100.000. Después le tenés que, también tenés que La devolución calcular. es por persona, sí. No, está bien, pero digo, pero 90.000 por persona una semana en Bariloche está perfecto. Claro, porque no hay que pensar el costo total, sino con el Reintegro. no reintegro en efectivo. ¿Estará por ejemplo. cara la No, comida? pero es ¿Cómo lo eso. ven ustedes ¿Cómo? ahí? Digo, vivir allá, la cara, el día a día, la comida, el dar la cara frente a los consumos No, también. mira, hace poquito, bueno, hablábamos con la gente, es caro. Es caro con respecto a la comida, pero bueno, a En ver. Salta tenés opciones. Salta tenés Bariloche suele ser- opciones. Sí, Bariloche es importante porque, a ver, todo lo que tiene que ver con la carne, arriba en el cerro es carísimo, pero si vos vas un poco más en el centro, tenés opciones más variables, pero el sur, los aumentos fueron exponenciales. Bueno, la Sí, gente quedó como un turismo un poquito más... El reintegro se lo termina llevando la comida. se lo Sí. termina llevando a la comida, Bien. exacto. Por eso no sumé otros gastos. Y un poco más pero bueno. también. Y después nos vamos a Misiones, chicos. Ay, Vamos a sí, Misiones, mi que provincia Me también... encanta, preferida. calor. Misiones no es solo cataratas, Ojo. No, para ¿Qué, nada. por ejemplo, que El Sí, hay muchas cosas para hacer. Oberá, sí. Oberá, las cascadas. Ir a en la pescar. zona de Oberá. Ir a pescar del dorados, Diablo. los días. Los saltos puente de Moconá en el río cruzás Uruguay. ahí. Claro. En ¿Eh? Posadas, Una la gente localidad hermosa. cerca de los saltos del Ahí Moconá que estaban. se llama El Soberbio. Mirá ¿En serio? vos, Mira, no la conocía. los jesuitas, ¿no? Totalmente. Hay ruinas jesuitas. Las minas de San Wanda. San Ignacio, los Las ruinas de San jesuitas, Ignacio, las ruinas eso. jesuitas ¿De Wanda San qué? Ignacio. Las minas.
las ruinas o las Ruinas. minas. Las ruinas, las minas, sí. No, están las minas del rey Salomón, pero eso es un poco más largo y no te cubre. No te llega el previaje. Qué precio eso, perdón. No te llega el previaje, te llega el Watusi ahí. Claro. Bueno, acá Escúchame, espera, me interesan estos precios. Porque el vuelo es más caro al final que al sur. Sí, el vuelo y esto porque allá es temporada alta, por el tema de las aguas, no sé, Iguazú. Me sorprendió las actividades, sí, porque es cierto que el clima acompaña, pero las actividades bastante baratas. Si querés hacer algo como especie de kayak, digamos, son 25.000 pesos. Acá estamos buscando lo más austero, como más o menos poder conocer un poco la provincia o la ciudad si vos no tenías ni idea. Pero un total de 100.000 pesos me pareció un precio razonable. Además, acá el reintegro es de 50.000, o sea que el viaje sería aproximadamente 50.000 pesos. Digo, por persona. Eso está muy bien. Y hay mucha variedad de alojamiento, ¿verdad? Sí, muchísima variedad. Nosotros acá pusimos el promedio, pero digamos, estamos hablando de desayuno incluido, es decir, la gente cuando va de vacaciones quiere desayunar dentro del lugar. Salvo que hagas ayuno intermitente, como Martín Angulo. Sí. ¿Vos haces ayuno intermitente? Sí, por eso yo menos. Te ahorras plata. 17 horas sin comer esto. Sí. Excelente. Viste que es una moda ahora. Sí, está de moda. Me encantaron estas 3 propuestas. ¿Hay alguna más? Hicimos estas 3. Nos quedamos con estas 3. Mañana te voy a pedir, ¿sabes qué? Si nos ayudás para la gente la convocatoria. ¿Cómo está la costa en precios? Perfecto. Que viste algunos ajustaron por demás, se entiende así, ¿no? Para poder reservar. Un amigo me comentó en la semana que preguntó por una segunda quincena Pinamar, una casa, cotización en dólares. Oh, 4.000 dólares le pidieron. Exactamente. Qué bárbaro. 3.000. Sí. Ya está. desde el año pasado. Ya se dolarizó. La costa, bueno. Bueno, buenísimo, más leer toda la información del previaje y vamos a seguir teniendo porque por lo menos la fascinación, la idea de poder viajar. Y viajemos a Gran Bretaña porque siguen todas las movidas, las ceremonias por la sucesión y los funerales de la reina Isabel II y la situación de su hijo Carlos III. Largo el periplo, poco común para nuestra cultura, nuestras costumbres. Ya van varios días. Isabel II ya está en Buckingham. Ya llegó. El que sigue dando vueltas por los reinos del reino es su hijo, el rey, Carlos III. Estuvo, lo vimos en Escocia, en Irlanda del Norte, le falta Gales. Con eso recorre los diferentes componentes del Reino Unido. Seguramente después y antes de su coronación recorrerá otros países del Commonwealth donde él es rey, aunque queden overseas, como decías vos, en ultramar. En ultramar, allá lejos. Ahora, yo les quería contar hoy una serie de características de Carlos, si les interesa. Sí, por supuesto. Ay, me encanta. Tiene TOCs. Estaban enojados hoy, ¿no? Trastornos obsesivo-compulsivos. Tiene varios. ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? Perdón, no lo podemos culpar. Me interesa. No, tenés, Eddie no ¿cómo tiene no vas a ningún tener? TOC. Bueno, no sabes. No La visibles. llave la cerrás y abrís. ¿Podemos evitarme? Claro, entre el vigilante... Queremos que sea Entre el nuestro vigilante de ejemplo Sac. siempre. Entre el vigilante de Sac. Sos Te puso contra las cuerdas. Y ahora Sos el rey de acá del panel, ella es la reina. Toc. Adelante. Toc. Bueno, El rey Eddie. todos se habrán dado cuenta cuando él pedía que le corrieran el tintero casi despectivamente. Con un gesto muy desagradable. Muy despectivo. De rabia, ¿no? Muy despectivo. Bueno, dice la historia que no toca nada. No. Que el TOC no toca nada. ¿Qué? ¿Con los Con las manitas. coditos? Los ¿Los deditos coditos coloraditos. agarran las cosas? Es cierto que... Es cierto que le ponen la pasta de diente en el cepillo de dientes. ¿Alguien? 2,5 centímetros. ¿Cuánto? ¿Alguien viene y le coloca la pasta? Le colocan 2,5 centímetros en el cepillo de diente y él sí toca el cepillo de diente. Eso habla de boca grande, No aparte, ¿no? no. Porque 2,5 es un montón. 2,5 un cepillo No toca grande. la pasta. O que tiene... Llevas Claro, cepillo grande. necesita mucho para No toca el Halitosis, tubo. No halitosis. toca el tubo. No toca el tubo. Qué desgracia. Ahí Vamos a mirarlo. tenemos un video que podemos Dale. verlo. A ver. A ver, el rey, A ver, ¿qué el rey. es? El rey en qué circunstancia. Cuando firma. Cuando firma. Solo tengo que poner... Ya está. Se mal la... 13. Yes, sir. You sound 12:30. We know 12. 10. Oh, God, I hate this.
Le rompió la lapicera. Rompe él la lapicera y se enoja. Bueno, es the king. Pero la rompió él. Es el rey. Es el rey. Es el rey. Estoy igual, Yo estoy de acuerdo. Es el rey como con eso. lo que decía Luis Miguel. Como lo que decía Varía lo mismo. Por algo Me dieron la lapicera rota, lo he hecho. Claro. Bueno, Pero sigo siendo el rey. Sigo siendo Y ahí el rey. El look de ella era Camila, ¿no? esa era Camila. Sí. El look de Camila. De Camila está La cada vez reina. cada vez está más Sobre joven. un luto estricto. Cada vez más joven. Es lo único que va a usar. tiene que estar. El chef del entonces príncipe de Gales, actual rey, contaba que todas las mañanas, cuando quería desayunar, le mandaba a sus aposentos 2 ciruelas y un jugo de naranja. Ajá. Y Carlos le devolvía una ciruela, siempre. Siempre. Siempre le devolvía, o sea, ingería una sola. Solo una. Solo una. Entonces, un día se le ocurrió al chef decir, le mando una ciruela, si solo come una ciruela. Y él, en pijama, bajó y le dijo, 2 ciruelas. Falta una. Y pero falta una, claro. Y pero si usted, Su Alteza, me devuelve una, pero la quiero elegir yo. ¿Cuál le devuelve? Oh, qué Ay. Tenía la idea de elegir. ¿Eso cuando era joven? Habla Sí, de un tipo- cuando era un hace tipo un tiempo. verdaderamente profundo, ¿no? Además, complejo. le planchan el pijama todas las mañanas. Oh, A la No, mañana me cuando se encantaría levanta. Cuando se levanta, Pero Está tendrás más que haber loco sido que rey. Carlos III. cuando se levanta. Nada más querés el lindo que pijama acostarse con planchado? buena ropa. Claro, cuando se levanta Limpio, y con se una saca ropa el pijama, planchada. se lo planchan. Se lo Total, podrían cambiar tienes razón. también. Podría Se tener un- lo lavan. Claro, decís. podría Te tener digo, un- si transpiraste a la noche, te planchan. No, te lo la planchan transpiración, o sea, porque se lo cambiarán el cada 2 o 3 apresto, días. Bueno, Más con pero el entonces, nombre, pero entonces con no el se lo nombre. planchan a la mañana. Se lo está planchan en planchado. la mañana, Por es la eso, si tradición. se lo planchan a la mañana. A la es que mañana lo- para tenerlo usadito se y... lo planchan cuando se levanta, Cuando cuando se deja de levanta. usarlo. Si no O puesto sea, no el creemos. apresto del pijama es el chivo del rey. Caramba. Así funciona la Bueno, realeza. capaz que tiene no, una plancha no especial. debe transpirar mucho No el pongan rey. eso en el graf, ¿eh? No debe transpirar mucho el rey. No, es Está en información. línea- está en línea Juan. Datos. Le planchan los cordones para los zapatos. No, dale. Para que estén bien planchaditos. Pero ¿cómo son los cordones? Los cordones que son unas como cintitas, cintas, como cintas. se los planchan para no Es ser de arrugados. tela. Es muy bueno eso, tener no? los cordones Ahí no, planchados. dale, bancalo ahora. Claro, bancalo a Carlos. Eso también es un problemón. Bancalo a No Carlos. se plancha nada ya, chicos, en esta época. Bueno, Raro. se lo planchan. Se juega todo así, Se lo claro, planchan, Carlito en se lo percha, se planchan. juega y dale. Y después una gran discusión en el Reino Unido por las manos tan coloradas e hinchadas. Hinchadas, sí, sí. totalmente. ¿Qué tiene? ¿Qué No es de tiene? hacer cosas, seguramente. No, No, es no pobre. trae de hacer cosas. Planchar, no planchar. Jardinería. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el rey en sus manos? Algunos Retención de dicen... líquidos. Hay diferentes apreciaciones. Se ha discutido, imagínate, en los diarios británicos, edema, retención de líquidos, artritis, mucha sal en la dieta. Ah, claro. Mucha sal en la dieta. También puede ser bebidas alcohólicas, Ajá. que se beba. Bueno, la familia real bebe, los británicos beben, todos El bebemos. alcohol genera Todo el retención de mundo líquidos. bebe. El tema es que no todo el mundo se le hincha las manos. Se le hincha las manos. Colorada de esa Y manera. después, para terminar, se... Perdón, Luis, ¿y los tobillos también? ¿Alguien que le no miró se le porque ven. anduvo en pollera? Sí. Estos días anduvo con esquí. pero la pollera escocesa incluye esas medias muy anchas de lana. Habría que muy- observarlo. hay que ver si le Mañana cae la hacemos un media. trabajo. Son como botas, claro. Si se le cae la media y le quedan los tobillos Claro, hinchados claro. o no. Claro. Habría que Es- verlo. es buena. Y O sea después, que no hay un diagnóstico oficial sobre no la hay un mano, diagnóstico la mano oficial sobre las chorizo, le manos dicen hinchadas. la mano salchicha. Ahora que la cantidad de memes Es el que rey. se hicieron sobre los deditos del Pero rey además, no. fueron impresionantes. No. Dicen que batieron Para la salud, récords no. de récords los memes sobre los dedos del rey. Ahora, por último, gran rol para la princesa Ana, la hermana. La vieron ahí, muy La vi compungida. y me sorprendió. ¿Te gustó? Vestida de pantalón. Y muy compungida, Sí. vestida de marinera, de almiranta, creo que es. Muy compungida, parece que va a tener un rol muy importante en el asesoramiento de su hermano. Siempre lo tuvo, fueron compinches, se entendieron cuando eran chicos, cuando eran jóvenes, con ese control tan estricto de su familia, y lo va a seguir teniendo ahora como hermana Mirá del los rey. deditos, ahí lo tenés. Ahí tenés las manos, Ahí mirá tenés los los dedos. deditos. Los dedos. O capaz que el anillo le quedó chico a esa No, pata. no, pero ahí- Ah, vos decís que parece un aprieta el muñón. anillo. No lo quiere cambiar, ¿viste? Cuando te Hay- regalan a los 15 y no te lo querés sacar. muchas- Claro, el tipo lo intervienen suposiciones tiene quirúrgicamente y le terminan diciendo, ¿sabes qué tiene- pasa, rey?
El tema era el anillo. Tiene Si usa los anillos apretados... Hay mucha información en el Reino Unido mucha preocupación sobre las manos hinchadas del rey. Parecen Minions los dedos. Está un poquito gordita. El La tema mano- ¿viste el minioncito acá? Bueno, el anillo ese es el anillo que tiene el sello, ¿viste? Que Claro, la con gente- ellos en las cartas lo La gente pones. muy noble usa el anillo Déjame que te haga una pregunta. ¿Las manos del rey qué relación tienen con que no se desactive el rumor de que se viene William en algún momento Bueno, como rey? si tuviera una enfermedad y lo inhabilita, seguramente asumiría William. Pero también, en el caso de Holanda, en el caso de España, los reyes abdicaron a favor de sus descendientes sin tener ninguna enfermedad mortal, era una cuestión de edad. Sí, pero él juró que iba a continuar de por vida el reinado. Sí, capaz que le dijo, voy a continuar de por vida sirviendo a mi país, querida ¿Y madre. vivirá tanto como la madre? La abuela vivió 100, la madre 96. En los genes. Está la predisposición. El padre no tanto. La reina madre 100 años. La madre y la abuela eran mujeres, ¿no? Ah, no. Sí, 102. es cierto. 102 años. 102 la 102 años. abuela y 96 la mamá. Y hay que irse más atrás. Su bisabuela, que es la reina Mary de Teck, no sé cuánto será. Che, quiero aclarar algo, porque a mí me escriben de Misiones y me dicen, no estás tan mal. Mal puede ser, pero no tanto. ¿Tan mal de qué? Son las minas de Wanda y la reina de San Ignacio en Misiones. ¿Está bien? bueno, la sí, mina bueno, de, mina de piedra. Nada tiene que ver con Wanda Nara. Son otra cosa. No, Wanda Otras son minas. las Claro. piedras esas de cristales, cristalizadas. Sí, hermoso, que te mira. Cuarzo. Este tipo. Qué lindo. Claro, de cuarzo. Para ir a Misiones. Son de cuarzo, sí, Hemos- sí, Nos existe. encanta Mira, esa provincia. la bisabuela del rey. Cada uno con Sí. su tema. Te voy a decir. Boca le ganó a River el fin de semana. No, Porque pues así cada estamos uno hablando. Elige tu No, propio sigamos, yo ser. les pido por favor, en honor a Carlos III, terminemos el programa con la realeza. Dale. ¿Qué No, quería estaba- decir de la estaba bisabuela? 14 menos 6. No, vivió 86 años. La No, esa no bisabuela. vivió nada. María de Teck. Olvidate. Una alemana muy alta. Ah, se murió jovencita. Pero hay que ver la Bueno, expectativa de vida de Mañana ese queremos momento, ¿no? conocer los tobillos. del rey, a Murió ver en cómo anda. 1953. No, De a ver, retención. si se puede precisar el diagnóstico del rey Carlos, lo importante. vamos a agradecer. ¿Ya Son está ya las Gonzalito? 20:59, casi las 9 de la noche, nos tenemos que ir. Claro que sí, ahí está, ahí viene, llega Gonzalito. No, señor, acá tiene, le entregamos el mando como rey que es ahora de este espacio que acaba de arrancar y nosotros nos encontramos mañana a las 19 horas para más. Para que sepas. Hasta mañana. A ver los dedos de Gonzalito.